En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Buenas prácticas en la elaboración de pliegos de condiciones en obra pública. El objetivo de este webinar es facilitar el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas en la elaboración de pliegos de condiciones para proyectos de obra pública. Primeramente, vamos a darle la palabra a la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Muy buenos días. Es un placer saludarlos y agradecer a don Jorge Granados que nos está acompañando en, en este tiempo, un par de horas, para dar a conocer estas buenas prácticas en la confección de pliegos de condiciones para lo que es obra pública. De parte de la Dirección de Contratación, nuestro compromiso, como lo he dicho en varias ocasiones, es tratar de acercar a los operadores de la compra pública entre la normativa, entre la realidad a la hora de hacer contratación pública. Sabemos que esto es un tema fuerte y el cambio de legislación, a pesar de que se mantiene en su esencia, hubo cambios importantes. Pero también sabemos que hay otras instituciones que a lo interno tienen una mayor capacidad de gestión, tienen un mayor personal, han podido desarrollar una serie de buenas prácticas, inclusive instrumentos para apoyar la gestión de la contratación. Situación que no es la misma que otro tipo de instituciones que tienen un mayor escasez de personal o tienen una infraestructura más pequeña que otros. Entonces no han podido avanzar como realmente se necesita en la materia. Por eso es que desde hace varios años nosotros empezamos con estos webinars, ya sean realizados por la Dirección de Contratación Pública o bien cuando lo realizan otros externos en forma gratuita para compartir información de la contratación pública. Sabemos que existe una sed en cuanto al conocimiento de la contratación. A veces las instituciones no pueden pagar las capacitaciones y tampoco existe la posibilidad de que la dirección organice todos los eventos. Por eso tratamos de compartir con ustedes lo que nosotros nos enteramos y que podría servir para mejorar la gestión pública. Y también nos vamos a otras instituciones para tratar de conocer qué están haciendo y compartirlo con ustedes. Todo tiene oportunidad de mejora. El hecho que estamos presentando hoy esto como una buena práctica no significa que no tenga oportunidad de mejora. Podría mejorar y yo estoy segura que están en mejora continua. Porque eso es el deber. Una organización es viva, dinámica, nada es estático, todo tiene que ir evolucionando. Pero al día de hoy es una buena práctica que podemos compartir. Entonces, por eso es este webinar. Ustedes verán si les puede servir, si pueden mejorar lo que ya tienen o definitivamente lo que ya ustedes tienen es mejor. Con esto quiero abrir la puerta para que ustedes también se acerquen a la Dirección de Contratación Pública y nos digan, nosotros estamos realizando este tipo de procedimiento o contamos con este instrumento que podríamos compartirlo con otras instituciones que, como les dije anteriormente, no han podido avanzar ni tienen el grado de madurez quizás que otras. Todas las organizaciones somos diferentes y ya lo hemos visto en diferentes evaluaciones que especialmente la Contraloría ha aplicado durante muchos años, que existen diferentes niveles de madurez en materia de contratación pública. Por esto, es importante compartir lo que ya existe. No vamos a empezar de cero una organización a implementar o desarrollar un instrumento cuando ya existen otras que podríamos conocer y tropicalizarlo a la institución. Por eso es este espacio. Esperemos que sea de provecho para ustedes
y que realmente sea algo positivo. Todo lo que es aprendizaje es positivo. Veremos qué podemos aplicar y qué no. Pero aquí la idea es ir fortaleciendo el conocimiento de cada uno, de todos los que trabajamos en la materia de contratación pública. Reitero mi agradecimiento a don Jorge por darse ese espacio y compartir con nosotros lo que ellos hacen para la elaboración de pliego de condiciones. Les deseo a todos un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Yesenia, por sus palabras. Ahora quiero presentarles al expositor a cargo del webinar del día de hoy, el señor Jorge Granado Soto, ingeniero civil, máster en Ingeniería en Mitigación de Desastres de Terremotos, posgrado en Ingeniería Sismo Resistente, estudios en Administración de Negocios y Gestión de Proyectos. Tiene más de 25 años de experiencia profesional, 12 de ellos como director de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde hace 5 años es gerente de infraestructura y tecnología de la Caja Costarricense de Seguro Social, liderando el desarrollo de un portafolio de más de 300 proyectos de obra pública y equipamiento médico, con un costo de más de 2 billones de colones. Bienvenido, don Jorge. Desde ya le damos las gracias por su exposición y adelante. Bueno, muy buenos días a ustedes ahí en la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y a todos los que nos acompañan hoy en el webinar. Agradecerles también que me hayan permitido dar esta charla, ¿verdad? Creo, como lo decía doña Yesenia, que son espacios realmente importantes para poder conversar un poco, digamos, con muchos compañeros, funcionarios públicos de diferentes instituciones sobre las cosas que uno considera, por lo menos, digamos, dentro de la práctica profesional que ha tenido, que son aspectos adecuados y buenas prácticas, en este caso específico en el tema de pliegos de condiciones de obra pública, y obviamente que puedan ser difundidos y conocidos por otras personas en diferentes instituciones. Como lo decía doña Yesenia, para nada, digamos, quiero que crean que estoy dando esta charla desde un punto de vista, digamos, de un experto en el tema de contratación, sino más bien son aspectos que a través de los años y del desarrollo de proyectos y del desarrollo de licitaciones hemos tenido problemas, como todos creo que tienen, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo de esos problemas y seguimos aprendiendo. Esto no es que ya tenemos la receta mágica para evitar todo tipo de riesgos en licitaciones de obra pública, sino que aprendemos todos los días. Es un tema muy cambiante. Lo que para nosotros hoy puede ser una buena práctica, puede ser que mañana haya que modificarla por otra. Entonces, desde ese punto de vista, pues la idea de la presentación hoy es más que una charla con ejemplos prácticos, digamos, es básicamente como un tipo de conversatorio en el que les voy a plantear algunas de esas buenas prácticas que por lo menos en la gerencia de infraestructura y tecnología hemos estado desarrollando en lo que es el tema de los pliegos de condiciones en obra pública. Como decía ahí los compañeros de la ADECOP, mi nombre es Jorge Granado, soy el gerente de infraestructura y tecnología de la Caja. Ahí les dejo mi correo electrónico también para si alguno tiene alguna consulta posterior o que hoy no pueda tal vez estar acompañándonos en toda la presentación y quiera hacer alguna consulta, yo siempre estoy abierto a responder, ¿verdad? Y a conversar de estos temas que además, digamos, me gustan muchísimo, digamos el tema de los procesos licitatorios para obra pública específicamente. Voy a pasar la presentación, ¿ok? Algunos de los puntos claves que vamos a tratar hoy son un poquito hablar, digamos, muy general de lo que es la introducción a los pliegos de condiciones, el proceso de elaboración de pliegos. Luego tal vez me voy a detener un poco más en lo que son, lo que por lo menos considero, ¿verdad? Como buena práctica en la elaboración de pliegos. Luego un poquito de gestión y seguimiento del contrato y pues ya una parte final de conclusión. Como les digo, la idea no es centrarnos en temas de la ley y el reglamento. Yo creo que ya para eso, primero, no soy la persona como adecuada para dar ese tipo de información, pero además
hay que partir de que tenemos un marco legal el cual hay que atender y respetar. Entonces, la presentación pues no se va a detener en ese tipo de cosas, ni tampoco en ejemplos prácticos, digamos, que se puedan dar. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que nos haya sucedido o alguna situación que tengan ustedes en el momento y que quieran hacer, pues en la parte de preguntas y respuestas lo podemos con mucho gusto ver. Y como les decía, más que todo es un tipo de conversatorio en el cual la idea es exponerles un poco sobre los procesos que nosotros desarrollamos aquí en la elaboración de pliegos de condiciones. Bueno, un poquito en lo que es la introducción de los pliegos de condiciones. Bueno, la idea es que el pliego debe establecer claramente las normas y los requisitos que los participantes deben seguir en un proceso de contratación. Eso es el objetivo final, digamos, del desarrollo de un pliego de condiciones. Debe incluir especificaciones técnicas que aseguren que los proyectos se realicen de acuerdo a esas especificaciones, tanto las técnicas como las administrativas y legales. Y también la idea de los pliegos es promover la competencia, ¿verdad? O sea, siempre queremos que haya la mayor cantidad de oferentes posibles y que esos oferentes sean los adecuados para el tipo de licitación que vamos a desarrollar. Eso tal vez lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero siempre queremos que haya la mayor cantidad de oferentes posibles, que haya un proceso de competencia justa y que el proceso de contratación sea lo más transparente posible. Ahora con el SICOP y un poco lo que decía doña Yesenia, digamos, el SICOP es una herramienta que es muy poderosa, digamos, para ver lo que están haciendo otras instituciones, ¿verdad? Antes, yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar en este tema, digamos que no había información, ¿verdad? Y básicamente uno tenía que agarrar, por decirlo de alguna manera, los trabajos que se habían hecho anteriormente y modificarlos y continuar sobre esa línea, pero ahora el SICOP, digamos, nos permite en ese proceso transparente, pues tener información de qué es lo que están haciendo otras instituciones, de cómo desarrollan los proyectos otras instituciones y eso también nos beneficia a nosotros en nuestros procesos. Bueno, ¿cuál es la importancia de los pliegos en la obra pública, verdad? Es esencial para que haya una claridad en estos proyectos y que se establezcan criterios claros para seleccionar el contratista, que haya esa transparencia en la selección, ¿verdad? Que se asegure que los procesos de selección sean transparentes y justos y que haya confianza en el proceso que se desarrolló, o sea, que el país, el pueblo, ¿verdad? Cuando vea, digamos, que se contrató a X empresa o a fulanito de tal para desarrollar un proceso de obra pública, que haya una confianza de que se hizo con los mejores estándares, con la mayor transparencia y posible, digamos, que exista, ¿verdad? Obviamente minimizar el riesgo de corrupción, ¿verdad? O sea, una buena elaboración de pliegos minimiza ese riesgo de corrupción porque establece esas reglas claras y equitativas y beneficia obviamente esto a la comunidad y que haya una eficiencia en el uso de los recursos, ¿verdad? O sea, maximizar la utilización de los recursos, que es crucial porque todos tenemos limitación en cuanto a los recursos financieros que tenemos y necesitamos que esos proyectos se desarrollen, ojalá, digamos, dentro del presupuesto y costo y tiempo estipulado. ¿Cuáles son los elementos claves de un pliego de condiciones? ¿Verdad? Bueno, que el objeto del contrato esté claramente definido, que es el que establece el propósito y el alcance de ese acuerdo, que los requisitos técnicos estén incluidos y que detallen las especificaciones y estándares que se deben cumplir, ¿verdad? Los productos o servicios contratados, que existan criterios de evaluación que sean transparentes y equitativos también para valorar las ofertas y cómo se van a seleccionar a esos proveedores. Y luego ya que existan las condiciones tanto generales como particulares, dependiendo del tipo de proyecto de obra pública que vamos a desarrollar, entonces que se adapten pues a esas necesidades. Como el proceso de elaboración de pliegos, es importante identificar las necesidades. Ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Que el enfoque sea relevante de acuerdo a los requerimientos. Establecer cuáles son nuestros objetivos, ¿verdad? Que hayan objetivos claros que permitan guiar ese desarrollo del proyecto y alinear esas expectativas del equipo técnico. Que existan criterios de selección claros, ¿verdad? Que estos son esenciales para la evaluación y la toma de decisiones efectivas.
que haya una redacción precisa y clara de los pliegos de condiciones. Muchas veces tratamos de generar redacciones muy complejas o muy complicadas que después más bien en los procesos de ejecución contractual pues nos afectan, digamos, esos procesos. Entonces es importante que hay que prevenir todo lo que sean ambigüedades, ¿verdad? Que puedan dar lugar a malentendidos, que si bien es cierto hay que utilizar lenguaje técnico, que sea lenguaje técnico accesible, que permita que todos los oferentes comprendan esos requisitos fácilmente, sobre todo también si tomamos en cuenta que la participación de empresas extranjeras es posible, entonces muchas veces quizás decimos, utilizamos términos que son costarriqueñismos, ¿verdad? Y entonces empresas extranjeras tal vez no entienden, digamos, y no comprenden adecuadamente esos términos, entonces el lenguaje técnico pues debería ser accesible y que obviamente los pliegos estén lo mejor organizados posibles en su estructura, ¿verdad? Para facilitar la comprensión y reducir las confusiones. Luego que haya un proceso de revisión y aprobación del pliego, ¿verdad? Es importante que antes de poder desarrollar los procesos de licitación, haya una revisión de ese pliego, que haya una aprobación por parte de las autoridades que correspondan y asegurarse pues que se cumpla con las normativas legales para evitar problemas futuros en la ejecución del proyecto. Bueno, eso digamos como un marco, por decirlo de alguna manera, teórico general. Ahora sí, digamos, entrando un poquito a lo que por lo menos yo considero algunas buenas prácticas en la elaboración de pliegos de condiciones. Y como lo decía antes, no es tanta palabra, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son cosas que hemos ido desarrollando y aprendiendo. Todos los días aprendemos algo nuevo y tampoco es, como decía doña Yesenia, que nuestros procesos de licitación son lo más tranquilos y sin riesgos, ¿verdad? Para nada, siempre tenemos problemas, tenemos situaciones que tenemos que atender, tenemos apelaciones, objeciones, etcétera. Pero bueno, de tantos procesos, digamos, que hemos desarrollado aquí en la institución, hemos ido, digamos, desarrollando algunas de estas buenas prácticas. También son cosas, digamos, que nosotros hemos estado tratando a lo interno de la institución, ¿verdad? La Caja es una institución muy grande, ¿verdad? Y hay otras unidades que no necesariamente pertenecen a la gerencia de infraestructura que también desarrollan proyectos de obra pública. Y entonces también parte de esa labor que nosotros tenemos en la gerencia es ir definiendo algunas pautas y algunas normas y rectorizando, digamos, en el tema de obra pública a las diferentes unidades locales que pueden, quizás, digamos, que tal vez no tengan, digamos, el equipo técnico profesional necesario o la competencia, digamos, necesaria para desarrollar este tipo de proyectos, pues irlos guiando para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Un aspecto que para mí es fundamental es conocer el objeto a contratar, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de una obra pública, tenemos que conocer muy bien cómo se desarrolla esa obra, ¿verdad? Cómo es el proceso de construcción, cómo es el proceso de diseño, la tramitología que se debe desarrollar, qué queremos incluir, qué no vamos a incluir. O sea, ese objeto es sumamente importante. En ese sentido, para mí es fundamental, ¿verdad? Que en el caso de obra pública, definitivamente, digamos, la participación del componente, digamos, de ingeniería y arquitectura es fundamental, ¿verdad? No podría pensar uno que haya una persona, digamos, que tenga formación en una carrera que no sea ingeniería y arquitectura, desarrollando un pliego de condiciones solo, digamos, de obra pública, ¿verdad? Hay que conocer el objeto a contratar. ¿Por qué? Porque en esa definición de requerimientos, pues tienen que estar alineados a lo que vamos a desarrollar. Entonces, eso es un aspecto importantísimo, ¿verdad? ¿Quién es el operador de la contratación? Hace poco estaba viendo una presentación de una propuesta que hay de modificación a la ley de contratación pública que está en la Asamblea Legislativa y la persona que hablaba comentaba, digamos, sobre los operadores de la contratación, ¿verdad? Porque muchas veces las leyes están desarrolladas para que los abogados las interpreten, ¿verdad? Para que los abogados las conozcan, las interpreten, pero no necesariamente son los abogados los que desarrollan los procedimientos de contratación, ¿verdad? Muchas veces es
como les decía ahora, en el caso de obra pública es un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un arquitecto, al que lo ponen a desarrollar estos pliegos de condiciones. En algunas otras instancias, quizás si no tienen ese personal técnico, a un administrador de empresas, a una persona de finanzas o de economía, y por eso les mencionaba que era muy importante conocer esa necesidad y ese objeto contractual, porque los operadores al final de la contratación no somos expertos en contratación, o sea, ninguno de nosotros, que yo sepa, ninguna universidad de Costa Rica en el área de ingeniería o arquitectura tiene cursos sobre contratación administrativa, ¿verdad? Sobre interpretación de leyes. Ni siquiera recuerdo yo haber visto en mi época de estudiante alguna ley o algún código, algún reglamento, digamos, específico, ¿verdad? Entonces, muchas veces salimos de esa universidad, de ese proceso de formación y queremos entrar a trabajar a alguna institución pública, en este caso, y por lo menos tal vez uno dice, bueno, yo soy ingeniero civil, entonces a mí me van a poner a inspeccionar, me van a poner a diseñar, a construir. Para eso fue para lo que estudié. Y lo primero, por lo menos en mi caso, de las primeras labores que yo realicé cuando entré a trabajar a la caja fue saque un cartel para contratar un estudio de suelos. Saque un cartel para contratar a un ingeniero, digamos, eléctrico para un proyecto. Saque un cartel para contratar la construcción de un EVAIS, por decir algo. Entonces, o sea, nos enfrentamos a este proceso sin tener las herramientas, digamos, de capacidad y de formación necesarias, ¿verdad? Ahora lo hablaba en el diseño, cómo a través del tiempo la capacitación también se ha ido complicando un poco más en el sector público. Y entonces tenemos a muchas personas que tal vez no tienen esas capacidades, ¿verdad? No tienen ese conocimiento en lo que es contratación. Y por esto se requieren equipos de trabajo multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces, por eso uno ve que en el caso de obra pública, tenemos que tener equipos donde hayan ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, ¿verdad? Para poder desarrollar un pliego de condiciones y para poder revisar las ofertas y para poder determinar una recomendación técnica y un proceso de adjudicación, pues se quieren equipos de trabajo multidisciplinarios. Sabemos que hay, digamos, muchos tipos de instituciones, ¿verdad? Como lo decía ahora doña Yesenia, hay algunas que tal vez no tienen esa cantidad, digamos, de profesionales o de perfiles, ¿verdad? Y aún así tienen que desarrollar procesos de contratación. Pero bueno, en la medida de lo posible, cuando podamos tener estos equipos de trabajo multidisciplinario, pues es lo ideal. No olvidar que el objetivo de la licitación es contratar a alguien, ¿verdad? Hay veces uno ve términos de referencia o pliegos de condiciones o requerimientos que uno se pone a analizarlos y uno dice, bueno, pero es que esto no lo cumple nadie, ¿verdad? Queremos ser muy rigurosos, ¿verdad? No tenemos tal vez conocimiento, digamos, del entorno a donde se va a desarrollar el proyecto y al final tenemos procesos de licitación a donde nadie puede participar o donde los que participan, digamos, los términos de referencia son tan confusos, a donde ellos creen que están cotizando una cosa y están cotizando otra y tenemos que declarar infructuosos los procedimientos o se equivocan en los procesos. Entonces, no debemos perder ese norte, ¿verdad? Que el objetivo de la licitación es contratar a alguien. O sea, el proceso de licitación es caro a nivel de salarios, a nivel de tiempo, ¿verdad? Que debemos dar nosotros como funcionarios públicos a este proceso. Es un proceso caro. Hace muchos años, no sé cuánto será ahora o si hay datos, digamos, más recientes, pero se hablaba de que un procedimiento licitatorio podía tener un costo de alrededor de unos 5 millones de colones en todo lo que era salarios y tiempos, ¿verdad? Que se utilizaban. Proyectos de licitación sencillos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de obra pública, que son procesos más complejos, pues ese monto definitivamente debe ser todavía más caro. Y también tenemos que tener claro que para las empresas que ofertan, no es gratis, digamos, el proceso de oferta. O sea, hacer un proceso de ofertar para una obra pública tiene un costo y tiene un costo bastante alto, desde costos financieros, en el caso de que se soliciten garantías de participación, por ejemplo, hasta, digamos, que son como directos, hasta también costos financieros, que quizás uno lo puede ver, que son como parte de los costos indirectos, pero es el sacar a personal o el contratar a personal para que desarrollen una oferta, desarrollen un presupuesto, desarrollen cotizaciones y puedan presentar una oferta, pues es un monto importante para las empresas constructoras. Entonces,
tener términos claros y concisos, que haya una adecuada gestión de riesgos, que los requisitos que pidamos sean lógicos y acordes con lo que queremos contratar, ¿verdad? Muchas veces, como les digo, queremos contratar la construcción de una, voy a poner un ejemplo, de una oficina y pedimos requisitos de empresas que solo lo cumplen, empresas que desarrollan aeropuertos y hoteles y cosas gigantescas, y entonces cerramos, digamos, el proceso de participación. Entonces quizás ese tipo de empresas no van a querer participar porque no les interesa un proyecto, digamos, de esa naturaleza, y las empresas que tal vez tendrían intención de participar, pues no cumplen, entonces tampoco participan, y al final nos quedamos con un proceso de licitación o infructuoso, digamos, o con muy pocas ofertas, que tampoco es la idea. Conocer la institución en la que trabajamos. Yo creo que esto es importante, ¿verdad? Hay, como dicen, de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Hay instituciones que son muy ágiles, hay instituciones que son mucho más burocráticas y hay mucho más enredo. Y entonces es importante que los que desarrollemos pliegos de condiciones y que además también trabajemos en los procesos de ejecución de estos contratos, tengamos claridad de cómo se trabajan estos temas en la institución, ¿verdad? Y eso nos ayuda a implementar aspectos que puedan mitigar riesgos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros trabajamos en una institución muy burocrática donde para poder aprobar una modificación contractual tenemos que pasar por 7, digamos, niveles jerárquicos, y tenemos que tener criterios de 3 direcciones, y luego tenemos que ir ante un órgano superior o ante un despacho ministerial para la aprobación final, aunque sea, digamos, para modificar 100 colones, pues eso nos va a generar un riesgo. ¿Por qué? Porque los procesos de construcción son procesos que son más ágiles, a donde nosotros ya durante el proceso de ejecución, si nosotros vamos a tener que suspender, ¿verdad? Un proceso de construcción para buscar esas aprobaciones, muy probablemente nos va a salir más caro el caldo que los huevos, como se dice popularmente, porque nos van a estar cobrando digamos, costos indirectos, y nos van a presentar reclamos y una serie de cuestiones. Vamos a durar más en la elaboración de los proyectos, vamos a tener que pagar más en dinero. Entonces, es posible implementar en los pliegos de condiciones algunos aspectos que mitiguen esos riesgos. Como un ejemplo, digamos, o el ejemplo más clásico que uno siempre usa es: ¿qué pasa si nosotros estamos construyendo un edificio y estamos haciendo las cimentaciones y llegamos al nivel de cimentación que se indica en los planos, y el tipo de suelo que hay no es el adecuado y hay que seguir excavando? Eso no está en el contrato por ningún lado, entonces hay que suspender la obra porque hay que presentar una modificación contractual, porque resulta que ahora hay que pagarle más al contratista para que excave más hasta llegar al tipo de suelo que se recomienda y que, ¿verdad? Y más concreto. Entonces hay que parar el proceso, y entonces hay que parar la obra para buscar, digamos, esa modificación contractual. Bueno, si yo voy a durar en ese proceso burocrático, quizás de mi institución, 3 meses o 4 meses buscando esa aprobación de esa modificación, pues obviamente eso es un riesgo grandísimo, que si yo no lo tomo en cuenta en el desarrollo del pliego, pues me va a afectar negativamente el proyecto. Ahora, si el proceso es sumamente rápido y resulta que hasta yo mismo, por ejemplo, puedo aprobar esa modificación presupuestaria, y entonces yo puedo aprobar eso en cuestión de una semana, por decir algo, el riesgo es mucho menos, y entonces tal vez no había que tomar ningún aspecto en los carteles, ¿verdad? ¿Qué nosotros hemos hecho? Porque en la caja, digamos, se ha ido mejorando este proceso un poco, ¿verdad? Pero siempre, bueno, es una institución grande donde hay varios niveles jerárquicos que hay que llevar, y entonces los procesos de modificación contractual pues también no son tan rápidos, digamos, como uno quisiera, digamos, en un proceso de ejecución de obra. Y entonces se han incluido, por ejemplo, en los pliegos de condiciones, algunas partidas, por ejemplo, para trabajos de contingencia, que deben ser bien justificados y bien definidos a la hora de poder aprobarlos y pagarlos por parte, digamos, de la dirección del proyecto, la inspección. Y entonces ya hay por decirlo de alguna manera, una aprobación previa de un cierto monto financiero, digamos, de recursos para poder atender esa situación. Entonces, eso digamos que mitiga un poco el riesgo que tenemos.
Pero como les digo, si nosotros no conocemos cuál es el proceso para llevar ese tipo de cosas a cabo, pues obviamente no vamos a poder incluir esos aspectos en los pliegos de condiciones. El otro aspecto, bueno, lo he venido diciendo, ¿a quién quiero contratar? También es importante. O sea, no solo quiero que alguien quede adjudicado, ¿verdad? Que esa es la intención final, sino tengo que conocer bien a quién quiero contratar, ¿verdad? Porque los procesos de obra pública, pues yo necesito, digamos, unas ciertas características de la empresa, digamos, contratista que quiero tener para el proyecto específico, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hay que tener una comparación que sea equitativa. ¿Cómo voy a comparar entre diferentes empresas? Es importante que tengamos definido cómo va a ser o cómo voy a evaluar esa experiencia, ¿verdad? Para garantizar que se puedan cumplir con los requisitos del proyecto y cómo debe ser la calidad técnica que voy a solicitar también para asegurar un resultado, digamos, exitoso, ¿verdad? Hay veces uno dice, bueno, es que yo quiero contratar, no sé, a una empresa de construcción general y resulta que el proyecto era de cambio de una cometida eléctrica, por decir algo. Y entonces los requisitos que pongo en el cartel solo los cumplen empresas que son de construcción general y no incluir requisitos para empresas, digamos, electromecánicas. Entonces, eso obviamente es un riesgo que se genera, ¿verdad? Muy probablemente no voy a tener ofertas, digamos, relevantes si yo no conozco bien cuál es mi perfil, digamos, de contratista que voy a tener y por lo tanto establecer los requisitos de experiencia, de calidad y cómo voy a comparar las ofertas de acuerdo a ese perfil de contratista que se requiere. Bueno, ahora la ley y el reglamento permiten o han introducido, digamos, el tema de la modalidad de cotización y el tipo de contrato a usar, que es algo, digamos, bastante bueno que no teníamos antes. Y entonces también es algo que tenemos que tener claridad, ¿verdad? O sea, dentro de las modalidades de cotización, ¿verdad? Que tenemos la suma alzada, los costos unitarios, el reintegro de costos y en los tipos de contrato a utilizar, construcción, diseño y construcción, llave en mano, ¿verdad? Cada uno de estos tiene aspectos específicos, ¿verdad? O sea, no puede ser un pliego de condiciones igual para un contrato que voy a cotizar por suma alzada que para un contrato que voy a cotizar por costos unitarios o que voy a cotizar por reintegro de costos. Tampoco puede ser el mismo pliego de construcción, el mismo pliego de especificación, de condiciones, perdón, si voy a hacer un proyecto donde solo tengo la construcción o si voy a incluir un diseño de construcción o voy a incluir inclusive algunos aspectos adicionales como equipo, ¿verdad? Mobiliario o mantenimiento o algún otro aspecto, digamos, que quiera incluir dentro del proceso o un proyecto de tipo llave en mano, ¿verdad? Muchas veces ese llave en mano y diseño de construcción se usan como de manera igualitaria para hablar, digamos, de un tipo de proyecto a donde yo delego, digamos, en un contratista la responsabilidad de desarrollo, digamos, total, ¿verdad? Tienen algunas diferencias, pero básicamente son muy similares. Pero si yo no conozco bien cómo quiero desarrollar el proyecto, cuáles son las ventajas, las desventajas de hacerlo, o sea, cuál es la ventaja de hacer un proceso de construcción o mejorar un proceso de diseño de construcción, ¿verdad? Ahí hay riesgos. Esos riesgos siempre se materializan en un incremento de costos, ¿verdad? Porque obviamente el contratista, cuando se le traslada un riesgo, él lo va a incorporar dentro de su oferta a un nivel o de plazo, digamos, ¿verdad? Que al final también se traduce en costo, o de un costo mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, hace algunos años en la caja se utilizaba mucho la metodología de que primero contratábamos el diseño de planos, ¿verdad? Sacábamos una licitación de consultoría de diseño de planos, nos hacían los planos y después sacábamos la licitación de construcción con base en esos planos. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, los procesos de construcción se atrasaban y entonces los planos se desactualizaban. Cambiaba la normativa del CEFIA o cambiaba la normativa, digamos, técnica y entonces había que actualizar planos. Entonces eso era un riesgo porque había un costo adicional, ¿verdad? Después había otro riesgo porque dependiendo de lo que me cotizaran en la licitación de construcción, los consultores me pedían un reajuste un ajuste de honorarios, perdón. Entonces era un costo que yo no tenía presupuestado y todos sabemos, digamos, la situación del manejo presupuestario en la función pública y entonces se complicaba y teníamos facturas pendientes de pagar y teníamos que hacer resoluciones, etcétera.
Luego llegábamos al proceso de construcción y cualquier situación que se diera era problema de planos. Entonces había que estar parando las obras para hacer modificaciones, revisando temas de planos. O sea, al final había una cierta cantidad de riesgos importantes que, por ejemplo, en un proceso de diseño y construcción usted no tiene, porque al ser el mismo contratista el responsable de diseño que de la construcción, entonces cualquier, digamos, situación que haya de un error en los planos o de alguna omisión involuntaria que se haya desarrollado, tienen que asumirla ellos dentro del costo original pactado, ¿verdad? Entonces, ¿es la pomada canaria? Pues tal vez no, pero digamos, disminuye algunos riesgos, ¿verdad? Se pueden hacer procesos un poco más rápidos. Usualmente, las empresas privadas, digamos, tienen la posibilidad de desarrollar planos, digamos, de una manera más rápida, más ágil, ¿verdad? Tienen mayor facilidad de contratación, etcétera. Y entonces eso mejora esa situación. Luego, perdón, luego también en lo que es el diseño y construcción y ya de mano, bueno, es como les decía, la pomada canaria, pues no, tiene otros riesgos, digamos, ¿verdad? Que hay. Pero en ese análisis de riesgos y de cuál es la modalidad de cotización y tipo de contrato a usar que tenemos que hacer para los pliegos de condiciones, hay que tomar en cuenta esas diferentes situaciones. Bueno, otro aspecto específico es qué voy a evaluar, cuándo lo voy a evaluar y dejarlo claro, ¿verdad? Hay que ser muy claro en el pliego, ¿verdad? Yo considero que todo lo que se pueda revisar o pedir en etapa de ejecución es mejor pedirlo en ejecución. Se puede establecer desde el pliego de condiciones cuáles van a ser los requisitos que se tengan que cumplir en etapas posteriores para que no haya discusión sobre esos requerimientos. Debe quedar muy claro entonces, como les decía, qué se revisa en oferta y qué se revisa en ejecución y dejarlo así de claro en el pliego de condiciones. Que los requisitos sean lógicos y adecuados para el objeto contractual, que es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? O sea, si voy a hacer un proceso de contratación de obra civil, no puedo pedir requisitos para empresas electromecánicas o temas eléctricos, ¿verdad? Tienen que ser acordes y lógicos y evitar lo que son las ambigüedades en la experiencia, ¿verdad? Definir cuáles van a ser esos documentos probatorios y pedir las certificaciones de los entes autorizados, ¿verdad? En este caso, como una buena práctica, sí hemos considerado que todo lo que se pueda revisar y pedir en otra etapa que no sea en el análisis de ofertas, es mejor hacerlo en ese momento. A nosotros hace algunos años se nos caían licitaciones, digamos, porque el profesional en ingeniería eléctrica no cumplía con el requisito de tener 3 proyectos de 5,000 metros cuadrados cada uno, ¿verdad? Entonces decía uno, ¿para qué reviso eso en oferta? Yo estoy contratando al ingeniero eléctrico. No, estoy contratando una empresa contratista. Que la empresa contratista tenga que ir después a contratar un ingeniero eléctrico es otro tema, ¿verdad? Pero yo no necesito revisarlo en oferta. ¿Qué pasa si ese ingeniero eléctrico deja de trabajar con la empresa? Se pensiona, se pega la lotería, ya no quiere trabajar más, fallece, no sé, cualquier cosa, digamos, de las múltiples cosas que pueden pasar. Y al final la empresa lo que me va a presentar es otro profesional y me va a decir, vea, fulanito tal ya no trabaja con nosotros o ya no se dedica a esto y entonces ahora tengo que presentarle esta otra alternativa. Entonces, ¿cuál fue la idea de revisarlo en oferta? ¿Cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue el valor agregado? Para mí, ninguna. Entonces, es algo que podemos pedir en etapa de ejecución, ¿verdad? Y decir, ok, en etapa de ejecución, cuando usted vaya a hacer la obra eléctrica, tiene que presentarme un profesional que cumpla con estar colegiado en el SEVIA, que cumpla con estar tantos proyectos de tantos metros cuadrados, tantos años de experiencia, todos los requisitos, digamos, que yo le quiera pedir. Y en ese momento la empresa contratista tiene que cumplir y le establezco cuáles son, digamos, las multas o las cláusulas penales cuando no se cumpla, digamos, con alguno de esos criterios, ¿verdad? Y más bien dejar para revisar en oferta, digamos, los requisitos más esenciales y lo que realmente a mí me defina si la empresa que voy a contratar es la adecuada o no para desarrollar el proyecto, ¿verdad? Y luego, este aspecto último que pongo, lo de evitar las ambigüedades en la experiencia, digamos, es importante, ¿verdad? Porque hay veces decimos que tengan
tantos años de colegiados, y a otras veces decimos tantos años de graduados, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuándo empiezo a contabilizar esos años? ¿Cuando se graduó de la universidad o cuando se colegió, ¿verdad? Que es cuando ya desde el punto de vista legal puedo empezar a ejercer. ¿Cómo me van a aprobar? ¿Qué me tienen que dar para decirme? ¿Me tienen que dar una certificación de colegio profesional? Con solo un título universitario me basta. Tiene que estar aprobado por el título, por el CONESUB o sellado. ¿Quién lo va a sellar, verdad? Si es un notario ahí, cualquiera que diga que es copia fiel, o si yo voy a pedir que sea, digamos, por decirlo de alguna manera, del CONESUB en ese caso. Entonces, todo eso debe quedar muy bien definido, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el documento idóneo que me va a decir a mí como administración que esa experiencia es la que se requiere? Y cuáles son los entes autorizados a dar esa certificación, ¿verdad? Como ejemplo también, digamos, de algunos de los procedimientos que desarrollamos, antes, digamos, se permitía que la experiencia de las empresas la dieran con una certificación del propietario, ¿verdad? Pero bueno, es que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Entonces, ahora hemos pasado, digamos, de pedir esa certificación del propietario y decir, bueno, no, usted tiene que decir, si usted hizo el diseño estructural de X proyecto, enséñeme la certificación de CEFIA que diga eso y que cuántos metros cuadrados tenía el proyecto, cuándo fue que usted lo inscribió en el colegio. Más que vengan a decirme que fulanito de tal, un ente privado, dijo que yo le había hecho el diseño estructural de este edificio y que eran tantos metros. Y volviendo al tema de lecciones aprendidas también, ¿verdad? O sea, eso nos pasa. ¿Por qué? Porque después vienen otras empresas a apelar y dicen, vean, es mentira, si usted va a ver, ese edificio no mide 35.000 metros cuadrados, mide 30.000, entonces ya no cumple. Entonces tiene que ir uno al edificio a ver cómo lo mide, ¿verdad? Para ver si de verdad tenía o no 35.000 metros cuadrados. Entonces son temas de riesgos que uno puede evitar, digamos, definiendo realmente cuáles son esos documentos probatorios. Bueno, otro aspecto importante, simplificar los modelos de evaluación. Como les digo, todo lo que uno pueda simplificar, hacer más eficiente, digamos, trasladar de requisitos a otras etapas, por lo menos yo considero que es importante. Algunos modelos, ¿verdad? 100% precio, hay precio más plazo, precio más experiencia, precio más otros factores. ¿Cómo vamos a hacer los desempates? ¿Verdad? Esto es muy importante, digamos, definirlo y simplificarlo, ¿verdad? Para que sea algo sencillo, digamos, que las empresas sepan bien, digamos, cómo se les va a evaluar y que no haya discusión en ese tema. En el caso de la caja, hay unas indicaciones a donde nos dicen que el precio tiene que ser siempre al menos el 70% del modelo de evaluación. La gran mayoría de proyectos de obra pública, por lo menos en la gerencia de infraestructura, salen a 100% precio y lo que es plazo y experiencia lo definimos nosotros y lo indicamos así en el cartel. Entonces las empresas tienen que cumplir con la experiencia, tienen que cumplir con el plazo y se matan, como dice uno, digamos, por el precio, ¿verdad? Hay algunos otros proyectos a donde hemos sacado precio más plazo, por ejemplo, ¿verdad? Dándole al plazo quizás un 5, un 10%. En eso hay que tener un poco de cuidado porque cuando usted le permite, digamos, a las empresas también que ellos indiquen el plazo, pues hay que definirles, creo yo, digamos, un rango aceptable, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el plazo máximo que yo como administración voy a permitir para este proyecto? Y cuál es el plazo mínimo, ¿verdad? Porque también si yo el plazo mínimo se lo dejo a las empresas, todas se van a ir a lo más bajo para ganarse los puntos y después a punta de solicitudes de modificaciones y de suspensiones de plazo y que días por lluvia y todo, me van a ir tirando ese plazo y ese plazo y ese plazo y al final, mentira, digamos que voy a cumplir con el plazo mínimo que se estableció en la licitación. Hay que tener un poco de análisis también con ese tema y poner plazos mínimos que aunque no sean, por decirlo así, digamos, ilógicos, ¿verdad? O imposibles de cumplir, sí sean retadores para que de verdad, si una empresa se tira, digamos, hacia el rango mínimo de plazo, de verdad haya una ganancia para la administración, ¿verdad? Ok, el otro aspecto importante, ¿verdad? Es el tema de subcontratistas, consorcios y participación extranjera, ¿verdad? O sea, creo que es importante el tema
de qué es y qué no es una subcontratación, ¿verdad? En el argot, digamos, ingenieril, cualquier cosa que yo contrate en una obra, yo le llamo subcontratación, digamos, en la parte privada, ¿verdad? Pero desde un punto de vista legal, digamos, no necesariamente es una subcontratación, ¿verdad? La subcontratación tiene que cumplir con ciertos requerimientos. No, para mí, eso es una opinión muy personal, digamos, ese es un aspecto, digamos, de mejora o algo, digamos, que se podría ver para unas eventuales modificaciones del reglamento de la ley o de la misma ley dentro del proceso de modificación que hay, que les comentaba antes. Hay en el tema de la subcontratación, está para incluir ciertos aspectos, por ejemplo, que los bienes o servicios que se contraten, digamos, dentro de un proyecto de obra pública no sean no son subcontratación, ¿verdad? Que eso vendría a aclarar muchos aspectos que ahorita, digamos, tienen ahí alguna nebulosa, sobre todo porque en el tema de subcontratación, ¿verdad? Sabemos que es un aspecto también hay ciertos aspectos de la subcontratación que son de elegibilidad, entonces cualquier error, cualquier situación ahí, digamos, nos pueden dar al traste con el proceso licitatorio. En el tema de consorcios, ¿verdad? Tener muy claro cuáles son esos requisitos, si hay requisitos especiales, si vamos a permitir que las empresas participantes del consorcio sumen experiencia para cumplir con los requerimientos o si vamos a pedir que cada uno de los miembros o alguno específico tiene que cumplir con la experiencia por separado. Eso es importante. En el caso, digamos, de nosotros, para obra pública, prácticamente nunca hemos usado, digamos, lo que son ofertas conjuntas. Yo creo que nunca se ha usado, digamos, y se indica en los carteles que no se permite, ¿verdad? Hay un tema sobre la responsabilidad que es un poco complejo, ¿verdad? Y entonces, pues hemos considerado que desde un punto de vista de riesgo, lo mejor es o tener una empresa oferente o tener un consorcio, digamos, a donde hay una responsabilidad solidaria, digamos, entre los miembros del consorcio. Y luego, como sabemos que la participación extranjera no se puede limitar, tenemos que establecer cuáles son esas reglas para la participación de esas empresas que no implique ponerle barreras de entrada, ¿verdad? A las mismas, ¿verdad? Entonces, tener muy claras esas reglas, pedir como requisitos de experiencia. Por ejemplo, si yo digo, bueno, la empresa tiene que tener 10 proyectos de construcción de hospitales y tiene que certificármelos con declaraciones del CEFIA. Pues yo no le puedo pedir a la empresa extranjera que me dé una declaración del CEFIA, pero una certificación. Entonces, también tengo que indicar, bueno, en el caso de empresas extranjeras, la certificación será la del ente técnico correspondiente en el país, digamos, de donde la empresa es, una cosa así, ¿verdad? Entonces, es establecerle las reglas claras que tienen que ser igualitarias para todos, pero también, digamos, de una manera lógica que permita esa participación también extranjera. Bueno, el tema del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, que es todo un tema también, ¿verdad? Yo creo que no hay duda de que es un derecho constitucional, o sea, se debe dar siempre ese mantenimiento. Es un tema de riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿quién asume esos riesgos? Depende de cómo nosotros desarrollemos nuestros procesos de licitación y de obra pública. Lo que se establece a nivel reglamentario es que en los proyectos de llave en mano a suma alzada no aplica el reajuste de precios con fórmula automática, ¿verdad? Eso yo creo que es importante para tomar en cuenta. Y entonces, pues cuando yo le digo, que por cierto es un tema que la Cámara de la Construcción, ¿verdad? Obviamente no le gusta, ¿verdad? Y andan planteando, digamos, otras alternativas, pero ya, digamos, de manera reiterada, digamos, hay jurisprudencia y hay sentencias de la sala, creo que la sala primera, me parece, no estoy 100% seguro, a donde indican que efectivamente, digamos, como hay un traslado de riesgos en un proyecto allá en mano, suma alzada, yo le encargo a un contratista el desarrollo de una obra completa que esté funcionando, que me la entreguen de manera funcional y está ese traslado de riesgos, entonces no aplica el reajuste de precios con fórmula automática. Aplica el mantenimiento de equilibrio económico, ¿verdad? O sea, eso siempre se debe dar. Si hay, por ejemplo, una situación como el tipo de cambio que pasó hace algunos años, a donde bajó, digamos, en proporciones muy superiores a la norma, ¿verdad? A lo normal. Y entonces las empresas podrían plantear, digamos, una solicitud de mantenimiento del equilibrio económico mediante el método analítico, ¿verdad? O mediante un reclamo administrativo. Entonces uno está en la obligación de revisarlo, de analizarlo y si corresponde
también, digamos, aplicarlo. Y además saber que es un tema en dos vías, ¿verdad? O sea, no solamente es mantener el equilibrio económico de la empresa, sino también a nosotros como Estado, ¿verdad? Como propietarios del bien. En algunas ocasiones, en proyectos anteriores, que había formulado el reajuste de precios automática, cuando los índices bajaban más bien, hubo momentos en que nosotros les descontamos montos a las empresas cuando se presentaban los reajustes. Obviamente ellos eran muy vivillos, ¿verdad? Y no presentaban el reajuste. Decían, no, no voy a presentar el reajuste porque el índice bajó. Pero entonces nosotros teníamos que estar encima haciendo esa revisión y diciéndole, no, no, un momentito, es que el mantenimiento del equilibrio económico es en las dos vías, ¿verdad? No solamente hacia ustedes cuando a ustedes les sirve, sino también es hacia la administración cuando la administración les sirve. En el tema de multas y cláusulas penales, yo considero, digamos, que la idea no es llenar al contratista de multas y cláusulas. Ahí yo creo que entre menos pongamos es más, y que las que pongamos y las que utilicemos sean de verdad válidas, ¿verdad? Y congruentes con el objetivo, digamos, del proyecto, que estén claramente identificadas, que estén claramente estimadas y justificadas, ¿verdad? O sea, tiene que haber, no solo decirle al contratista, "Ah, yo le voy a cobrar esta multa, perdón, cuando esto suceda, o esta cláusula penal, cuando esto suceda, sino que también debo decirle, ¿cómo llegué yo a esa definición de monto? Si yo le dije, le voy a cobrar $1.000.000, tengo que indicarle también cómo llegué yo a ese $1.000.000, ¿verdad? Y justificar el por qué tengo yo que aplicar esa multa, cuál es el daño, ¿verdad? Que se le hace a la administración por la conducta, digamos, presentada por el contratista que amerita, digamos, esa multa. Entonces es importante que esa parte de multas y cláusulas penales esté bien documentada, bien definida en los pliegos de condiciones. Y ahí como buena práctica, por lo menos en el caso, digamos, que yo considero es que menos es más, ¿verdad? O sea, es mejor tener pocas multas y cláusulas penales, pero en los elementos primordiales, ¿verdad? O en los aspectos que más nos afectan, digamos, a nosotros en los proyectos, que están metiendo multas y cláusulas por un montón de cosas, a donde para cada vez que vamos a tener que estar cobre y cobre esas multas y esas cláusulas, ¿verdad? Y desgastándonos en procedimientos administrativos y quizás, digamos, recuperando o recibiendo, digamos, muy poco dinero, digamos, por eso. Y bueno, el tema de razonabilidad de precios, ¿verdad? Esto es un tema importantísimo en los procesos de licitación de obra pública, en todos, pero digamos en los de obra pública, la ley nueva, inclusive, digamos, uno de los principios que toma es el valor, ¿verdad? El valor por lo recibido, ¿verdad? Que tiene que haber una congruencia entre lo que nosotros como administración vamos a pagar y lo que vamos a recibir. Y obviamente, pues la razonabilidad de precios es fundamental. En la medida de lo posible, tener metodologías estandarizadas, ¿verdad? Ojalá aprobadas por entidades o niveles jerárquicos superiores. Eso, digamos, le baja el riesgo muchísimo a los funcionarios que desarrollan procesos de licitación. Eso es importantísimo. Recordar que solo puedo razonar hasta el nivel de oferta que yo haya solicitado. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la modalidad de cotización, ¿verdad? Y del tipo de contrato que yo estoy sacando, eso me va a limitar también la posibilidad a mí de razonar el precio. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy sacando un monto de suma alzada, ¿verdad? Yo no puedo después venir a razonar costos unitarios, ¿verdad? Porque yo no tengo esa información. Si yo estoy desarrollando, digamos, un proceso de diseño y construcción, yo no puedo pedirle a la oferta que me desglose el costo de construcción al detalle, porque el costo de construcción solo se va a saber una vez que tengamos el diseño resuelto, que es parte de lo que estamos contratando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener eso claro. O sea, yo solo puedo razonar un precio en la medida, digamos, y en el nivel en que la oferta haya solicitado, ¿verdad? No me pueden pedir, es que dígame si el concreto está muy caro o está barato, como lo está ofertando la empresa. Y yo digo, no, es que no puedo llegar a ese punto porque a mí no me importa cuánto cuesta el concreto, no me importa cuánto cuesta el acero, a mí lo que me importa es saber cuánto cuesta el proyecto completo. Habrán otros casos, por ejemplo, si yo saco una licitación solo de construcción, a donde ahí sí yo le puedo pedir a la empresa, deme un desglose de costos unitarios,
con cantidades y yo puedo decirle por qué el concreto le costó tanto, por qué esto está tan barato, por qué esto está tan caro, ¿verdad? Y sí puedo hacer un nivel de razonabilidad mayor. Actualizar cuál es la estimación del negocio, ¿verdad? De acuerdo con lo sucedido en el periodo de elaboración de ofertas. Esto es importante porque entre el momento en que yo saco a licitación un proyecto y recibo las ofertas, pueden pasar varios meses, ¿verdad? Inclusive hasta un año, digamos, ¿verdad? En algunos casos, proyectos quizás más grandes, más complejos, dependiendo de la cantidad de recursos de objeción y modificaciones. En esos procesos de modificación, yo puedo haber incluido, excluido cosas, digamos, del alcance. Entonces, para poder ya, una vez que yo tengo las ofertas y tengo que entrar a relacionar los precios, tengo que actualizar mi estimación del negocio y estimación del costo de acuerdo a lo que haya sucedido en ese periodo, ¿verdad? Si el dólar se disparó desde que yo saqué la licitación y tenía mi primera estimación hasta que recibí ofertas, yo tengo que actualizar el monto con base en ese disparo, digamos, de tipo de cambio. Si yo incluí un edificio adicional en el proceso de modificaciones, pues tengo que actualizar el costo para incluir ese edificio adicional, ¿verdad? Luego, la indagación con el oferente que se establece, digamos, en la ley y el reglamento para definir si el precio es aceptable o no. Ahí es importante que la carga de la prueba la tiene el oferente, ¿verdad? Muchas veces uno le dice, mira, el precio que me diste pareciera muy alto. Yo necesito que usted me justifique cómo llegó usted a definir que ese precio es el adecuado. Y muchas veces las oferentes dicen, ah, no, yo hice un análisis de los planos y de las especificaciones y considero que el precio va a cumplir con todo y le voy a poder dar todo, ¿verdad? Y no hacen mayor análisis, ¿verdad? Entonces, la carga de la prueba la tienen ellos, ¿verdad? Yo con una respuesta de ese tipo puedo llegar a decir, no, o sea, no es una respuesta que me satisfaga, yo no tengo cómo definir que el precio es razonable y entonces declaro esa oferta como excesiva o declaro una oferta como ruinosa si no me logran justificar cómo llegaron al precio más bajo, ¿verdad? Ahí les pongo un ejemplo que nos pasó en un proyecto grande que tuvimos, que la oferta, había una oferta muy baja, ¿verdad? Muy baja, y se salía, digamos, de la razonabilidad que se había definido, y entonces se indagó con ellos para ver por qué era tan baja, y la empresa dijo, no, no, sí voy a poder cumplir con todo, yo tengo mejores precios, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y al final la administración, digamos, nosotros dijimos, no, no es una respuesta satisfactoria, vamos a declarar la oferta como ruinosa. Se declaró ruinosa, se adjudicó a otra, la empresa fue, apeló a la Contraloría y en la apelación en la Contraloría ellos demostraron que ellos habían hecho una oferta con base en un proyecto con dimensiones mucho menores a las que se habían licitado, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, habíamos licitado un proyecto, estoy inventando, de 10,000 metros cuadrados y ellos dijeron, no, es que nosotros vamos a hacer un proyecto de 5,000 metros cuadrados, entonces nos dio la mitad, ¿verdad? Y entonces ahí claramente demostraron, digamos, que realmente con el precio que habían ofertado no podían cumplir con el objeto, digamos, licitado. Entonces, son cosas, digamos, que nos han sucedido y que por eso, digamos, es importante este tema de razonabilidad de precios en las licitaciones. Los plazos de entrega, la forma de pago, ¿verdad? Establecer plazos razonables. Hay que conocer cuál es el objeto para poder definir. Esto yo se los decía antes, ¿verdad? O sea, si yo no sé cómo se desarrolla un proceso constructivo, ¿cómo voy a definir cuánto tiene que durar en la entrega? ¿O cómo voy a definir cómo debo pagar ese objeto, ¿verdad? Tengo que conocerlo definitivamente, ¿verdad? Hay que establecer cronograma para definir todas las actividades y cuáles son los plazos estimados para poder yo decirle a la empresa, vea, yo creo que usted, y le estoy diciendo que usted va a tener que desarrollar esa obra en un año. ¿Cómo llegué yo a ese año? Bueno, pues yo tengo que conocer el objeto, hacer un cronograma, definir todas las actividades y plazos y llegar a ese año, ¿verdad? Si voy a evaluar el plazo, lo que les decía antes, establecer rangos razonables y retadores, y definir muy bien cómo se van a pagar los componentes, ¿verdad? Si son de manera parcial, si por avance de obra, si hasta que esté terminado un sistema, ¿verdad? Todo eso debe estar definido y claro en el pliego, porque eso depende en las ofertas de las empresas, ¿verdad? Si yo defino que yo no voy a pagar hasta que no me entreguen los sistemas, digamos, funcionando,
Entonces, aunque me tiren, digamos, una tubería de agua potable, hasta que no esté todo terminado, yo no le voy a pagar esa tubería, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro. Si se va a hacer de esa manera, para que tanto el oferente como nosotros, como administración, pues lo tengamos claro a la hora de analizar las ofertas. Bueno, este es un aspecto también, digamos, de buena práctica y tal vez aquí, digamos, en el caso de nosotros, en la caja, ¿verdad? Tenemos muchos proyectos, muchas licitaciones de obra, entonces el tema de estandarización es importante. Creo que esto aplica sobre todo a este tipo de instituciones, pero realmente, digamos, le sirve a todas, ¿verdad? Tal vez habrán instituciones que sacan un proyecto de obra pública cada 5 años, por decir algo, y entonces dice uno, bueno, ¿cuál es la intención de estandarizar si no es el día a día, digamos, de la entidad, ¿verdad? Pero siempre es funcional, digamos, tener procesos, ojalá, lo más estandarizados, todo lo que son los pliegos, los formularios, guías, manuales, términos de referencia, todo lo que pueda ser estandarizado debería ser estandarizado, ¿verdad? Y como les decía antes, el SICOP ahora permite esto, digamos, ustedes se meten a ver licitaciones de la caja y van a ver todos los formularios y todas las guías y todo lo que tiene la caja. Se meten a ver licitaciones del ICE y van a ver todo lo que el ICE saca, la IA, Recop, etcétera. Todas las instituciones y ahí uno aprende, digamos, también bastante, uno puede ver y como decía doña Yesenia, qué cosas nos sirven, esto nos ayuda esto. Más bien lo veo un poco complicado y creo que lo que nosotros hacemos no es más fácil. Bueno, entonces no lo usamos y usamos lo de nosotros, ¿verdad? Pero todo lo que pueda ser estandarizado debería ser estandarizado. Y no solo en la etapa de la contratación, sino también todo lo que sea antes de esa contratación, digamos, todos los requerimientos que se piden a nivel de ley antes de poder sacar una contratación de obra pública, sino también todo lo que sea la etapa de ejecución, ¿verdad? O sea, definirle a los contratistas, vea, con esta guía se pagan los avances de obra, con esta guía se tramitan las exoneraciones, con base en este documento se hace la razonabilidad del precio. Con base en este formulario, usted tiene que presentar tal información de sus mitas. O sea, todo lo que podamos estandarizar, deberíamos estandarizar. Las condiciones técnicas, ¿verdad? Que debe incluir los pliegos de condiciones. Bueno, ahí importante volver a lo mismo, debo conocer el objeto. O sea, ¿cómo quiero yo que sea esa etapa de ejecución? Yo como administración tengo que definirle al contratista cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser el proceso de inicio, cómo vamos a formalizar el contrato, cómo vamos a dar orden de inicio, cómo vamos a hacer las reuniones de seguimiento, los procesos de inspección, los procesos de ejecución, los trámites de aprobaciones y revisiones, cómo vamos a hacer la recepción de la obra, la entrega final, cómo vamos a devolver garantías, o sea, toda esa parte debe estar claramente definida en los pliegos de condiciones. Y finalmente, digamos, tratar de no asumir responsabilidades que no nos corresponden, ¿verdad? O sea, muchas veces también tratamos de meter e incluir un montón de cosas en los pliegos de condiciones y muchas veces lo que estamos generando es que los contratistas después digan, pero es que usted me dijo que lo hiciera así, salió mal, pero usted me dijo que lo hiciera de esa manera, entonces el responsable es usted. Digo, no, pero es que usted tenía que ver cómo lo hacía de la mejor manera. No, pero es que usted me indicó, ve aquí en esta página del pliego, en esta página de los términos de referencia, dice que yo tengo que hacer A, B, C y D. Y yo hice A, B, C y D y salió mal, pero usted fue el que me dijo cómo hacerlo. Entonces, dentro de ese conocimiento del objeto contractual, del modelo del tipo de contrato, el modelo de cotización que debemos ir teniendo, tenemos que tratar de que los pliegos, los términos de referencia, todos los documentos que tengamos, que planteemos, digamos, en los procesos de licitación, digamos, estén claramente establecidos y no asumamos nosotros responsabilidades que no nos corresponden. Bueno, luego hay una etapa, digamos, de gestión y seguimiento de contratos. Esto lo va a pasar relativamente rápido para dar pie a las preguntas en caso que hubieran, ¿verdad? Donde es importante llevar un buen control de la ejecución, un buen monitoreo, todo eso debe estar, digamos, incluido también, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer ese control? Ojalá pudiéramos tener indicadores, ¿verdad? Para ver rendimientos que nos permitan, digamos, entregar información. Todos los que hemos hecho proyectos de obra pública sabemos que ya cuando empieza el proceso de ejecución del contrato, empiezan a pedirnos informes que la Defensoría, que la Contraloría, que los diputados, que Casa Presidencial, que nuestros superiores, ¿verdad? Y entonces el monitoreo y control es importantísimo.
¿verdad? ¿Cómo se van a resolver esos conflictos y ajustes? Porque eso pasa en todos los proyectos. Ningún proyecto es perfecto donde no haya absolutamente nada. Siempre hay conflictos, siempre hay que modificar, mejorar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evaluar y cerrar, digamos, el proyecto también? Si teníamos objetivos definidos, ¿cómo va a ser el cierre formal del proyecto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Como les digo, esto que les estoy diciendo hoy puede ser que mañana cambie por jurisprudencia de la DECO, por jurisprudencia de la Contraloría, por situaciones que nos pasan en los proyectos que nos dicen, uy, yo pensé que esto era una buena práctica, pero resulta que me está pasando este riesgo, se me activó este riesgo y no lo tenía contemplado, va a tener que cambiar. Entonces, las lecciones aprendidas es importante, sobre todo en las instituciones, digamos, que manejan mucho proyecto. Y bueno, como conclusión, ¿verdad? La importancia de la transparencia que les decía, ¿verdad? La equidad, que haya un fuerte compromiso de que todas las partes interesadas tengan acceso a todas las oportunidades que dan los proyectos de infraestructura. Eso, digamos, es parte de los objetivos de desarrollar, digamos, obra pública, ¿verdad? Y bueno, y obviamente tener buenas prácticas en la elaboración de pliegos, pues es clave para el éxito y la sostenibilidad. No asegura, digamos, pero sí es clave para buscar ese éxito y sostenibilidad en los proyectos. Bueno, eso sería la presentación. Muchísimas gracias y más bien si hay alguna consulta o pregunta, estoy atento a tratar de responderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Jorge, por compartir con nosotros su conocimiento. Antes de dar inicio con el espacio de preguntas y respuestas, que sí tenemos algunas ya formuladas, quiero pedirle a todas las personas que están conectadas que nos colaboren con el registro de asistencia. Todavía viendo la cantidad de personas que hay registradas ya en el formulario y las que están conectadas, hay bastantes que nos hacen falta. Entonces, para que por favor nos colaboren con el llenado de este registro. Y vamos a compartirles la pantallita para empezar con la lectura de las consultas. La primera pregunta que tenemos es de Verónica Salazar. Ella dice, ¿la figura del comité de expertos es obligatoria para la obra pública? Sí, es un tema obligatorio para obra pública. Eso está establecido a nivel de la ley y el reglamento. Esto es un tema que se las trae, digamos, no es un tema sencillo. Yo personalmente creo que tampoco, digamos, en el país tenemos como la experiencia como para definir tan claramente esa figura del comité de expertos. Nosotros en la Caja hemos desarrollado pues un clausulado, digamos, que es el que incluimos en los carteles de licitación, que hemos considerado que es adecuado, ¿verdad? Que obviamente está sujeto a mejoras. También tengo entendido que hay, digamos, iniciativas en la Asamblea Legislativa para modificar la ley de contratación, para modificar específicamente este tema de expertos. Bueno, sí, es obligatorio en la licitación de obra mayores, ¿verdad? Pero también, digamos, para mí, digamos, ahí hay un aspecto que es que, digamos, la obra mayor, pueden haber muchos tipos de obra mayor, ¿verdad? De obra pública mayor. Entonces, yo creería, digamos, por lo menos esto es lo que considero que el comité de expertos debería ser, digamos, ya para los proyectos muy grandes, digamos, con un costo bastante alto, mucho más complejos, porque la figura no es, por lo menos así lo veo yo, como sencilla de implementar y de definir, ¿verdad? Me parece que para instituciones más pequeñas, digamos, que la Caja, tal vez con menos personal técnico, digamos, en este tema, que tengan que desarrollar una licitación mayor de obra, este tema es un tema complejo, ¿verdad? Hasta el momento nosotros lo hemos incluido ya en los carteles, a partir de que fue obligatorio hacerlo. No hemos tenido todavía que implementarlo en el sentido de que haya que instaurar esa figura, digamos, porque haya una situación que se salga
por decirlo así, de las manos y que requiere ese comité de expertos, pero sí es obligatoria para obra en licitaciones mayores. Muy bien. La siguiente pregunta es de Gómez Rodríguez. Dice, ¿cómo están aplicando en el pliego de condiciones los dispute boards, que en el artículo 117 de la Ley General de Contratación Pública se les denomina comité de expertos, como mecanismo de resolución de conflictos acorde con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública? Sí, es lo que mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Se está aplicando, tal vez, digamos, la cláusula que nosotros tenemos incluida en los carteles. Ahí, digamos, si ustedes entran a SICOP, algunas de las licitaciones, digamos, últimas que tenemos, ahí después yo podría pasarles algunos datos. Incluyen esa cláusula y la podrían ver un poco cómo la hemos estructurado. Como les digo, no hemos tenido que aplicarla, digamos, en un proceso licitatorio todavía, pero sí tenemos, digamos, una cláusula a donde la tenemos estructurada. Y bueno, como les decía, digamos, sí me parece que es un tema que se las trae, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, don Jorge. La siguiente pregunta es de Hilda María Porras. Eh, la primera solicitud dice, el plazo para revisar y eventualmente aclarar y objetar el pliego de condiciones es muy corto y aumenta el riesgo y desanima una mayor participación. ¿Considera una buena práctica aumentar este plazo, sobre todo en obra pública compleja? Lo que se resuelva antes de oferta beneficia la ejecución. Y su segunda consulta dice, se deben eliminar aquellos requisitos o solicitud de información que no son requisitos de admisibilidad ni evaluables. Sí, es cierto, digamos que el plazo que está establecido ahorita en algunos proyectos, digamos, resulta bastante corto, ¿verdad? La ley, digamos, tiene el mecanismo de consultas, ¿verdad? Ahorita se me fue el nombre, pero es cuando uno saca o publica el cartel, digamos, de previo a la publicación oficial, ¿verdad? Que hace una audiencia previa, creo que es que se llama. Para que los oferentes puedan ver el cartel, hacer sus observaciones, digamos, en principio, antes de que salga publicado para tratar de evitar, digamos, las objeciones a los carteles y que haya una mayor participación. Y eso se puede utilizar, digamos, es un mecanismo viable. A nosotros, digamos, en muchos de nuestros proyectos, digamos, como son tantos proyectos, ¿verdad? Muchas veces hacer audiencias previas para todos, ¿verdad? Pasaríamos haciendo audiencias previas. Entonces, no lo hemos aplicado quizás tanto, pero sí es un aspecto que la nueva ley, digamos, estableció que es bastante corto, sobre todo para esos proyectos grandes, complejos, ¿verdad? Que existen. Creo yo que uno, digamos, en la medida en que uno pueda aumentar ese plazo sin ir en contra de la ley, digamos, yo no lo veo como algo que no se deba hacer, digamos, a mí me parece que es positivo. Y en el caso 2 que plantea la compañera, sí, efectivamente, yo creo que se deben eliminar todos los requisitos y solicitudes de información que no sean requisitos de admisibilidad ni que se vayan a evaluar en el momento. O sea, cada vez que usted pregunta algo que no, digamos, si yo a nivel de subsanación le pido a una empresa, dígame tal cosa, y eso que ellos me van a contestar, no lo voy a evaluar, ni es un requisito de admisibilidad, lo que estoy generando es un riesgo de que la empresa cometa un error y yo tenga que excluir esa oferta, ¿verdad? Eso es lo que estoy generando. Entonces, ¿para qué, digamos, hacer eso, verdad? Lo mejor es establecer muy bien desde el cartel cuáles son esos requisitos. Usted tiene que entregarme como admisibilidad esto, esto, esto y esto. Esas cosas tiene que entregarlas, eso es lo que yo voy a revisar, ¿verdad? Y yo le voy a evaluar esto, esto y esto. Y eso es lo que yo le voy a pedir y en el caso de que haya una subsanación, tiene que ir enfocado a esas cosas. Que yo le diga, mándeme tal cosa, deme esto, que un formulario de otra cosa que no sirve, digamos, hasta la etapa de ejecución, yo creo que no se debería, digamos, pedir, se debería eliminar o indicar claramente que son para un requisito posterior. Nosotros en los carteles lo que hemos tratado de hacer es establecer, como decir, tres componentes que son requisitos del oferente, requisitos del adjudicatario y requisitos del contratista, ¿verdad? Entonces, hay unas cosas que los oferentes tienen que entregar sí o sí.
pero de una vez yo le digo, bueno, cuando usted como oferente quede adjudicado en firme, tiene que entregar estas otras cosas para el proceso de formalización. Y cuando usted ya sea contratista, ya una vez que formalizamos y estamos en ejecución, va a tener que entregar estas otras cosas en el proceso de ejecución. Pero, digamos, hemos tratado como de definirlo así taxativamente, para evitar, digamos, ese tipo de riesgos. Pero definitivamente, o sea, si yo subsano, cada vez que yo hago una subsanación, abro la puerta a un riesgo de equivocación del oferente, ¿verdad? Entonces, esas subsanaciones tienen que ser muy bien pensadas, muy bien analizadas para ver cuál es el valor agregado que me van a dar a mí la información que ellos me vayan a dar. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Daniela Vázquez. ¿Se puede omitir en un pliego de condiciones de un alquiler la solicitud de una patente comercial debido a que este requisito está ligado al orden jurídico? Bueno, ese tema tal vez, digamos, vieras, Daniela, que tal vez no tengo ese conocimiento específico, no es como un tema, digamos, de obra pública, entonces prefiero como no darle una respuesta que después más bien la vaya a confundir. Eh, sí, Está bien. sí, habría que ver, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Para qué quiere el alquiler? Pero sí, preferiría tal vez, no es como mi área de experticia, entonces, tal vez para no confundirla. Vamos a Muy tener que bien. hacer un webinar con alguien más de alquileres. Sí, muchas gracias, don Jorge. Y a Daniela por la Que consulta. no crean, es un tema también que se las trae, digamos, todo lo que son los alquileres por las excepciones, ¿verdad? En la ley, ¿verdad? Que no puede alquilar edificios que estén todavía sin construirse, ¿verdad? Y todo esto que ha sucedido, con el tema de ciudad gobierno y todo esto, creo que es un tema interesante también para ahondar más. La siguiente pregunta es de María Carpintero. Dice, la Contraloría General de la República en los últimos meses cambió el criterio respecto al momento de verificar requisitos como patente y permiso sanitario de funcionamiento, indicando que se deben revisar en la etapa de ejecución. ¿Qué opina al respecto? Si el oferente no tiene patente ni el permiso y la administración lo detecta hasta el momento de la ejecución, ¿se procede a dar tiempo para reunir el requisito o se resuelve el contrato? En ambos casos, eso implicaría un atraso para la administración. Sí, bueno, este es uno de los requisitos que no, la verdad no conocía, digamos, que se había cambiado algún criterio, algún pronunciamiento, digamos, de la Contraloría en ese tema. Digamos que eso es algo de lo que yo decía, que todo lo que pueda pasarse para la etapa de ejecución es mejor hacerlo en la etapa de ejecución, ¿verdad? Y no como un requisito, digamos, de admisibilidad de la oferta. Entonces, digamos, ¿qué opino al respecto? Me parece adecuado, digamos, todo lo que se pueda pasar para el momento de ejecución es importante. Ahora, es cierto, digamos, puede ser que haya una situación, digamos, a donde haya que darle más tiempo a la empresa para generar, digamos, un proceso, de obtención de una patente o un permiso sanitario de funcionamiento, pero, digamos que ese tiempo creo yo, digamos, que uno lo puede desarrollar fácilmente dentro de las etapas iniciales de ejecución de un contrato de obra pública, ¿verdad? O sea, los contratos de obra pública usualmente no es que yo digo empiezan hoy y empiezan hoy, ¿verdad? Sino que hay un tiempo donde uno coordina con el contratista, a ver, para dar la orden de inicio. Uno podría indicar, digamos, que sea un requerimiento, inclusive que se pueda presentar una vez, digamos, formalizado el contrato y de previo a entregar la orden de inicio. Digamos, podría uno dar, digamos, algunas opciones y valorarlo para digamos que ese plazo sea menor, y para reunir ese requisito, ¿verdad? Muchas gracias. Danilo Valverde dice, en caso hipotético, no sé si se ha dado, solicitar en un pliego experiencia de un profesional y mientras se presentan las ofertas y la evaluación, debido a los plazos más extensos de las licitaciones, ese profesional no esté en la empresa A y Fácil, ¿no? ahora está en la B y nos damos cuenta en la ejecución. ¿Qué sucedería? Bueno, eso es, digamos, eso es lo que yo explicaba al principio también, digamos, de que cuál es el valor agregado que usted le da, solicitar esa experiencia profesional, ¿verdad?
Si yo voy a contratar una empresa, yo debería pedir la experiencia de la empresa, no de los profesionales que están. De los profesionales que están dentro de la empresa, yo le puedo decir que se la voy a evaluar en etapa de ejecución. ¿Por qué? Porque esa empresa, digamos, yo, Jorge Granado, soy ingeniero civil, digamos, y entonces, voy a participar, digamos, o una empresa de construcción va a participar en una licitación de la IA. Y entonces dice, yo como empresa cumplo con todos los requisitos y voy a poner como ingeniero civil a Jorge Granados que cumple estos requisitos, ¿verdad? Si yo lo evalúo desde ese momento de la oferta, corro muchos riesgos, ¿verdad? Corro un riesgo de que qué pasa si yo me gano la lotería y digo, ¿sabe qué? La ingeniería civil ya, hasta luego, ya voy a dedicarme a vivir de las rentas, no voy a trabajar más y entonces sí, se queda la empresa y dice, ya no puedo presentar a Jorge Granados. Y el AIA dice, no, es que yo lo adjudiqué a usted, pero le adjudiqué a Jorge Granados. ¿Cuál era la gracia de adjudicar a Jorge Granados? No, a mí me interesa adjudicar a la empresa. Que después la empresa me diga, vea, ya Jorge Granados no está, pero está Silvia León, ¿verdad? Que también es ingeniera civil y tiene esta experiencia y cumple, y aquí la presento, entonces yo como AIA digo, bueno, perfecto, no hay ningún problema, ya me están presentando una persona que cumple. Entonces, para mí, digamos, todo lo que suceda en ejecución que yo pueda revisar es lo mejor. Como experiencia a nosotros nos pasó, tal vez algo, porque dicen, no sé si se ha dado o no, sí se ha dado, digamos, y a nosotros se nos dio. Yo recuerdo una licitación hace ya como unos 10, 15 años tal vez, a donde nosotros pedíamos en ese momento los requisitos de los profesionales. Y entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Que se indicaba en el cartel que el ingeniero eléctrico tenía que ser diferente al ingeniero mecánico, porque hay profesiones, ¿verdad? Como la ingeniería electromecánica que podría participar en dos, digamos, en los dos profesionales, por decirlo así. Entonces se decía, bueno, si usted es ingeniero electromecánico, solo puede participar como ingeniero mecánico o como ingeniero eléctrico, no puede ser el mismo para las dos. Y vino una empresa a darnos y puso a la misma persona en los dos, y eran 100 millones de pesos más barata que la otra. Y al final entonces, ¿verdad? Dice uno, vamos a pagar 100 millones de pesos más solo porque me puso desde la oferta que era el mismo ingeniero eléctrico, cuando yo fácilmente le hubiera podido decir a la empresa, vea, no, el cartel decía que no podía ser el mismo, entonces, póngamelo o como ingeniero eléctrico, como ingeniero mecánico, y deme otro. Eso yo lo puedo hacer en ejecución, ¿verdad? ¿Para qué voy a pagar 100 millones de pesos más solo por haber pedido el requisito en oferta? Bueno, esas cosas se han dado, digamos, ¿verdad? Y por eso, como una buena práctica que hemos hecho a partir de esas experiencias es, no vamos a evaluar requisitos de los profesionales en oferta, solo evaluamos a la empresa constructora o contratista como tal, ¿verdad? Y después, ahora sí, presénteme a los profesionales que cumplan con los requisitos que pedimos, pero ya en la parte de ejecución, a donde si hay alguno que no cumple, se lo rechazamos y nos tiene que presentar algún otro. Muchas gracias, don Jorge. Rodney Zúñiga dice, ¿cuál debe ser el peso del criterio precio en la metodología de evaluación del procedimiento? ¿Y cuál debe ser el peso del criterio experiencia en la metodología de evaluación del procedimiento? Sí, bueno, digamos, yo les comentaba que en el caso de la caja, sí está definido que es el 70% como mínimo debe ser el precio, pero eso es un tema institucional, digamos, ¿verdad? La ley no establece, me parece a mí, que no establece un dato, digamos, mínimo, ¿verdad? Entonces, eso queda mucho a criterio experto, por decirlo así, de los que desarrollan el proyecto. Y por eso yo les decía, es importante conocer el objeto contractual, conocer el proyecto, cómo se va a desarrollar, a qué tipo de empresa es la que quiero yo para poder desarrollar el proyecto, para establecer este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, yo personalmente, ¿verdad? Personalmente soy más de la idea de evaluar la experiencia como criterio de admisibilidad de la empresa, ¿verdad? Y sacar la licitación 100% precio. Yo, ¿verdad? Eso es mi criterio. Pero digamos, podría darse, ¿verdad? Que en algún momento ustedes quieran evaluar, digamos, decir, bueno, yo voy a poner un mínimo de experiencia, pero si llega una empresa con más, de lo que me asegura quizás es una mayor calidad o una empresa con mayor renombre o lo que sea, y estoy dispuesto a darle 5, 10, 15, 20, 30, no sé, el porcentaje que ustedes quieran. O pueden evaluar experiencia, plazo y precio, o inclusive pueden evaluar otras cosas, digamos, no solo esos tres aspectos. Ya digamos, esa distribución
me parece a mí que queda mucho en el tema de criterio experto y también, digamos, de si en la institución hay una rectoría sobre el tema, ¿verdad? Como en el caso de nosotros, que ya está definido que es un 70% como mínimo. Mi criterio particular es ese, ¿verdad? Yo soy más de la línea de 100% precio y evaluar la experiencia como un requisito de admisibilidad. Muy bien, muchas gracias. Montero Villalobos dice, ahora que conversa de la actualización del precio, consulta, ¿cuándo se reajusta este previo a la prórroga de un contrato? ¿Cuál es el monto para la prórroga, el inicial o el nuevo precio? Bueno, es que yo no sé si esa consulta está enfocada, digamos, a un contrato de servicios, porque habla de prórroga del contrato, ¿verdad? Digamos, en el caso de obra pública, nosotros tenemos un plazo, digamos, para el desarrollo de la obra, y nosotros, digamos, lo que actualizamos el precio es a la hora de recibir ofertas, a esa fecha, digamos, actualizamos nuestros precios de acuerdo a lo que yo les indiqué ahora en la presentación para poder tener un parámetro de evaluación de la razonabilidad del precio de las ofertas, ¿verdad? La gran mayoría de nuestros proyectos de obra son a suma alzada, entonces ya el monto adjudicado, digamos, se debe respetar, ¿verdad? Obviamente para el pago, digamos, del proyecto y ahí puede modificarse solamente si hay una modificación del equilibrio económico, donde haya un reclamo, ¿verdad? O una cuestión de estas que haya que pagar algo de más, o haya una modificación del contrato, ¿verdad? A donde por algún motivo se incluyó algún aspecto, entonces se modificó el monto del contrato. Y entonces ese análisis de ese monto del contrato se desarrolla con base en los precios de oferta, ¿verdad? Y si no tenemos esos precios de oferta claramente establecidos, porque por el tipo de contrato, digamos que si era diseño y construcción, la tabla de pagos detallada no la tenemos hasta después de que se haga el diseño, entonces se hace con precios de mercado. En el caso de nosotros, digamos, así lo hacemos nosotros. Pero no sé si la consulta ya más enfocada como a otro tipo de contrataciones de servicios, ¿verdad? Para hacer esa actualización del precio en una prórroga. Muy bien, muchas gracias. Sol Hidalgo dice, se ha tratado el tema y hay jurisprudencia sobre los procesos licitatorios de diseño que evalúan la oferta considerando el costo, mano alzada, cuando lo que correspondería es aplicar tarifas del CEFIA. ¿Qué procede cuando no indican el costo de la obra para quitarse de la aplicación de tarifa ni tienen estudios de mercado? Se le ha consultado al CEFIA y se quitan indicando cada administración tiene sus parámetros. Sí, bueno, sí, usualmente, digamos, los que somos colegiados de CEFIA, quizás podemos decirlo, ¿verdad? Casi nunca los criterios de CEFIA son tan claros, ¿verdad? Siempre se van, digamos, por algunos lados que uno tal vez no comprende bien. Entonces, ese es un problema que tenemos. Déjeme para leer bien la pregunta. Se ha tratado el tema de experiencia sobre los procesos licitatorios de diseño que evalúan la oferta considerando el costo, cuando lo que correspondería es aplicar tarifas de CEFIA. Ok, vamos a ver. Hay que separar muy bien. Si yo estoy contratando el diseño solo, no es obra pública, ¿verdad? Ya eso está así hasta en criterios, digamos, de la Contraloría, la de COP, etcétera, que el diseño por sí solo no es obra pública. Cuando yo contrato el diseño como parte de la construcción, ¿verdad? O sea, como un proyecto de diseño y construcción, sí es considerado como obra pública la totalidad del contrato, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer esa separación. Si yo contrato solo el diseño, yo tengo que asegurarme que el mínimo que me pueden ofertar las empresas consultoras o los profesionales es la tarifa que aplica el colegio. ¿Y qué es lo que yo hago si no tengo un monto de construcción? Sí, es hacer una estimación de cuánto es lo que cuesta la obra, ¿verdad? O sea, si yo quiero hacer una casa, ¿verdad? Yo digo, yo creo que la casa me va a costar 100 millones de pesos. Sí, entonces, con base en esa estimación, yo sé que las tarifas del colegio son X, Y, Z para qué productos estoy licitando y se lo aplico a 100 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, yo le digo a los oferentes, vea, cotíceme estos productos de diseño con estas tarifas con base en esta estimación de costo. ¿Cuáles son los riesgos que hay ahí? Bueno, que el oferente puede después hacer un presupuesto de ellos y si le salió más de 100 millones, pedir el ajuste de honorarios, que es lo que yo les decía que nos pasaba cuando sacábamos la licitación solo de diseño.
En el caso de diseño y construcción es diferente porque ahí yo lo que le digo a los oferentes es que me den que el costo de diseño es parte de la suma alzada. Yo lo divido o nosotros, digo yo, pero es aquí en la caja, digamos, en la gerencia, lo dividimos, la licitación la dividimos por componentes. Entonces hay un componente que es la parte de diseño, un componente que es la construcción, un componente que es el equipamiento, un componente que es el mantenimiento y cualquier otro componente que incluyamos. Entonces, yo lo que le digo es, el diseño es una suma alzada, pero tiene que ser como mínimo la tarifa del colegio aplicada a lo que usted me cotice como construcción. Entonces, si la empresa me cotiza 100 millones de construcción, yo tengo que ir a revisar que en diseño me hayan, digamos, el monto que ellos ofertaron, que es una suma alzada, sea igual o mayor a las tarifas del colegio aplicada a esos 100 millones de pesos, ¿verdad? Así es como lo hacemos, digamos, nosotros. Vean, ¿qué es lo que pasa en la realidad, digamos, verdad? Cuando yo licito un proyecto de diseño-construcción, mentira que en la parte privada las empresas pagan a sus diseñadores las tarifas que dice el colegio. O sea, el que crea eso, cajita blanca, como dicen, ¿verdad? Al final las empresas ponen esos montos en los formularios y en la licitación porque obviamente tienen que cumplir con lo que se establece de la tarifa, pero digamos, dentro de su estructura de ofertas ya está contabilizado, digamos, ¿verdad? Ese aspecto. Entonces, así es como lo hemos manejado nosotros para poder evaluar y razonar, digamos, los precios de las diferentes ofertas. Entonces, sí hay que verlo como por separado. Si estoy contratando solo diseño, que es un servicio profesional, o si estoy contratando el diseño como parte de un proyecto de obra pública con construcción y otros aspectos. Muchas gracias, don Jorge. La siguiente consulta es anónima. Dice, ¿cómo podemos diferenciar un procedimiento de obra pública del ordinario, orientado en casos donde el mantenimiento o construcción de ciertas instalaciones deportivas están orientados por principio al servicio público con libre acceso? Bueno, yo no soy, digamos, abogado, entonces tal vez, digamos, un abogado le puede explicar mucho mejor, digamos, el por qué, ¿verdad? Pero lo que por lo menos yo tengo entendido es que todo proceso de construcción de una obra que sea, digamos, o que vaya, digamos, a satisfacer un interés público y que vaya a utilizar fondos públicos, es un procedimiento de obra pública, ¿verdad? Incluido el mantenimiento. Entonces, en este caso, digamos, para mí no hay ninguna duda de que si yo voy a construir, por ejemplo, soy una municipalidad que va a construir una cancha de fútbol 5, digamos, ¿verdad? En un parque municipal para que todas las personas que quieran ir a jugar vayan a jugar, es una obra pública, ¿verdad? Para mí no hay discusión. Por ejemplo, volviendo al mismo tema, una municipalidad que tenga una cancha de básquet y que quieran darle un mantenimiento, a la cancha, digamos, pintarle las líneas, ¿verdad? Y las divisiones y cambiarle los aros y todo. Eso, aunque uno pueda decir, eso es una labor de mantenimiento porque ya la cancha está ahí, el artículo 71 es muy claro que dice que eso es obra pública también. Entonces, digamos que no habría que diferenciar, digamos, ese aspecto, es obra. Muchas gracias. Josué Segura nos consulta. ¿Nos podría comentar la experiencia en el trámite de refrendo Contralor, considerando que ahora solo las obras les aplica y la Contraloría General de la República tiene nuevos requerimientos? Sí, bueno, digamos, obviamente, la gran mayoría las licitaciones nuestras, digamos, las que saca la gerencia de infraestructura, como son de obra pública, tienen que ir al refrendo de la Contraloría, digamos, no hay quite, ¿verdad? El procedimiento, digamos, que realmente, digamos, yo no he visto como que haya un cambio, ¿verdad? Específico de lo que nosotros hacíamos antes con el reglamento de refrendos, digamos, anterior. Quizás únicamente, digamos, está un aspecto ahí, ¿verdad? En cuanto a que antes, dependiendo, digamos, de la licitación, si el peso mayor de la licitación era la construcción, entonces iba a refrendo, y si el peso mayor era, digamos, en el caso de nosotros, equipamiento médico, iba a aval interno, digamos, o a refrendo interno, y ahora ya no. Entonces, no, digamos, que ahora cambió. Eso es como el cambio más importante, digamos, que hemos visto, pero realmente, digamos,
no tenemos como una experiencia que antes fuera positiva y ahora negativa, digamos, es como lo mismo. Digamos, yo creo que, y eso pasa en todo lado, digamos, depende también del fiscalizador que le toque en la Contraloría, ¿verdad? Hay algunos que piden algunos requisitos diferentes y entonces hay que trabajar con ellos para poder ajustar, digamos, lo que hacemos a lo que ellos nos piden, pero no hemos tenido, como decir, una experiencia, negativa, ¿verdad? Muchas gracias, don Jorge. Carla Monge consulta. Según su experiencia en los contratos de obra pública, el uso de la maquinaria con o sin operador que intervenga en la ejecución se considera subcontrato, o la maquinaria para acarrear materiales pero no interviene en la ejecución se considera subcontrato. Sí, bueno, el tema de los subcontratos es otro tema, digamos, que se las trae, como el de los dispute boards, ¿verdad? Digamos que para mí depende mucho del objeto contractual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi objeto contractual es, si yo estoy contratando, voy a inventar, digamos, si yo fuera el MOP, ¿verdad? Y estoy contratando la excavación, digamos, para quitar la capa vegetal y quitar, no sé, 2 metros ahí de tierra, y entonces eso es obra pública, ¿verdad? Eso no hay quito, es obra pública. Y estoy contratando eso, entonces habría que ver si la maquinaria, digamos, con o sin operador es subcontrato o no, ¿verdad? Porque vamos a ver, obviamente para desarrollar ese proyecto, digamos, aunque sea nada más una excavación, se necesita esa maquinaria, ¿verdad? Y entonces, si mis requisitos van enfocados a una empresa que haga esa excavación, y al final lo que la empresa me dice es, sí, usted me contrató a mí, pero yo voy a ir a contratarle a otra empresa la maquinaria, ¿verdad? Para que hagan la excavación, entonces para mí sí es una subcontratación. Pero si yo estoy en otro tipo de proyecto, otro ejemplo, digamos que es la construcción de un edificio que tiene movimiento de tierras. En el movimiento de tierras tiene que haber ahí una retroexcavadora, un bajo, no sé, ¿verdad? Una vagoneta. Y entonces yo contrato una empresa de construcción, ¿verdad? Que va a desarrollar, digamos, la construcción de la obra y requiere, digamos, contratar, digamos, a ese bajo, pues esa retroexcavadora, para mí, digamos, no sería una subcontratación, ¿verdad? Porque para mí es un proveedor más, digamos, al igual que la persona que va a poner los vidrios o las ventanas, digamos, del proyecto, es un proveedor que me va a dar un servicio, digamos, de un producto que requiere, digamos, el uso de maquinaria, ¿verdad? Y así como otros productos requieren una instalación. Por ejemplo, si yo voy a contratar a los que me ponen las ventanas, y no solo les contrato que me manden, digamos, los perfiles de aluminio, sino que también les digo, no, no, vengan, los ponen ustedes, me ponen el vidrio y me dejan las ventanas terminadas. Entonces, para mí eso no es un subcontrato. Pero, digamos, depende mucho, digamos, el término subcontrato como del objeto contractual, de la empresa, digamos, del giro de negocio de la empresa que yo voy a contratar. Depende, digamos, el poder definir algo como subcontrato o no, desde un punto de vista, como les digo, más legal, ¿verdad? Desde un punto de vista de ingeniería y en el sector privado, todo lo que yo contrate a otra persona, yo le llamo subcontrato, digamos, ¿verdad? Pero es más como, ¿cómo le llamo yo en la parte privada? Por eso les decía que hay una propuesta para modificar la ley que indique que en los proyectos de obra todos los bienes o servicios que se contraten no son considerados subcontratos, ¿verdad? Porque no son como quien dice parte de la obra principal, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. David Scott dice, de acuerdo con lo que indicaba sobre subcontratos, ¿podría ampliar cómo podríamos diferenciarlos de labores contratadas directamente por la empresa contratada, que pueden parecer subcontratos, y cuáles sí serían realmente subcontratos? Muy relacionado con lo que nos Sí, acaba de sí, yo creo que compartir. con lo que contesté antes, contesto Ujú, esta parte, ¿verdad? Esta sí, pregunta. Francisco Alvarado dice, la estructura de precios en la oferta en obra pública, según la Contraloría General de la República, obliga a contemplar imprevistos. Sin embargo, los imprevistos, si no suceden, no se deben pagar. ¿Cómo se establece el precio real de la contratación entonces? No, bueno, aquí
aquí, digamos, es cierto, la estructura de precios y la Contraloría obliga a que la estructura de precios como mínimo debería contener costo directo, costo indirecto, imprevistos y utilidad, ¿verdad? Esos son como los 4 componentes básicos de la estructura de precios. Lo que yo no coincido con don Francisco es que si los imprevistos no suceden, no se deben pagar, ¿verdad? Eso para mí no es correcto. Por lo menos, digamos, en los contratos a suma alzada, ¿verdad? Que nosotros en general, digamos, desarrollamos. Porque esos imprevistos al final no son imprevistos de la obra, es, por decirlo de alguna manera, un colchón de plata que el contratista tiene que poner y tiene que definir para asumir imprevistos que puedan pasar. Digamos, ¿cómo qué podría ser un imprevisto de ese tipo? El imprevisto es que resulta que el camión que lleva concreto, digamos, la chompipa de concreto, chocó yendo para la obra y se le secó todo el concreto que llevaba, digamos, en el camión. Ese concreto ya no se puede utilizar. Entonces, yo tenía a todos mis trabajadores listos con toda la armadura, con toda la formaleta, listos para chorrear y perdí ese día. Y entonces tuve que llamar, digamos, a la empresa concretera para que al día siguiente me manden otro camión. Esos imprevistos son esos imprevistos de la estructura de precios. Vean, no son imprevistos, como por decirlo así, que es que el valor del acero a nivel mundial subió porque China estaba construyendo la represa esta, las Tres Gargantas, y que había, ¿verdad? Escasez de acero a nivel mundial, o ahora que hubo la crisis de contenedores, que nada llegaba porque todos los barcos estaban sin pasar por los puertos, ¿verdad? Entonces, esos imprevistos no son esos imprevistos de la estructura de precios. ¿Verdad? Esos otros sí es cierto que no se pagan si no suceden, ¿verdad? Pero usualmente esos no están incluidos en las ofertas, digamos, sino que esos se tramitan como un tema de mantenimiento del equilibrio económico. Pero los imprevistos que son parte de la estructura de precios, que son esos otros que yo les menciono, son parte del precio, digamos, del oferente y deben de pagarse aunque no sucedan, digamos, porque es precisamente ese riesgo, digamos, que el oferente asume. O por ejemplo, otro imprevisto, que él supuso que iba a poner 100 metros cuadrados de porcelanato y al final por la construcción le salieron 105 metros cuadrados. O sea, no me va a venir a cobrar a mí los 5 metros cuadrados en un contrato de suma alzada, tiene que ponerlos él, ¿verdad? Y eso es parte, digamos, de los imprevistos de esa actividad. Entonces, para mí sí se deben pagar, sucedan o no sucedan. Es más, nosotros ni nos damos cuenta si suceden o no, ¿verdad? Porque no estamos fiscalizando ese día a día de la gestión constructiva que hacen las empresas. Muchísimas gracias. Perdón, nada más, también hay que tener en consideración que estos imprevistos, tampoco es que las empresas dicen, uy, me voy a ganar un platal con los imprevistos, voy a ponerlos a un 20% o voy a poner un monto altísimo de imprevistos para ganarme esa plata, porque al final ellos están compitiendo, ¿verdad? O sea, la finalidad de la licitación es tener competencia entre las empresas y cada vez que yo tomo una decisión a nivel de empresa de incluir un costo, ¿verdad? O de asumir un riesgo, entonces estoy siendo o más o menos competitivo con el mercado y dependiendo de eso también voy a ver si gano o no la licitación, ¿verdad? Porque si fuera, digamos, el caso de que yo nada más meto los precios que yo quiera y voy a ganar siempre, pues entonces no estaríamos ante una licitación pública, ¿verdad? Muchas gracias, don Jorge, por la adición. La siguiente pregunta es anónima. Dice, pero es una práctica muy generalizada entre los oferentes de no adjuntar documentos porque se puede subsanar. Entonces se convierten en procesos para estar solicitando lo que se indica claramente en el pliego de condiciones. Siendo así, ¿cree que se puede hacer algo en estos casos? Sí, bueno, recordemos que la subsanación, ¿verdad? Bueno, siempre está la figura de la subsanación, ahora es una subsanación única, entonces, digamos, se elimina ese ir y venir, ¿verdad? Que yo subsano, no me entregan, le digo que otra vez que subsano y no me entregan, y sencillamente, si el oferente no entregó lo que se le pidió, se excluye la oferta, ¿verdad? Y digamos, sí me parece que también, obviamente, tienen que ser cosas que no le generen una ventaja indebida, ¿verdad? En esa subsanación. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido un documento de oferta económica, por decir algo, ¿verdad? Y el oferente no lo entrega, no lo puede subsanar después, ya cuando sabe cuánto cotizaron todas las demás empresas,
¿verdad? Entonces, digamos, si no lo hizo en el momento, pues salado, digamos, y su oferta no va a ser elegible. Si son otro tipo de documentos, yo creo que la única alternativa que hay ahorita es la del principio de subsanación único y de decirle, bueno, se le pidió que subsanara, no lo entregó y entonces se excluye, digamos, si corresponde excluir esa oferta, ¿verdad? Ya eso a nivel, digamos, de las ofertas, a nivel ya cuando estamos en formalización de contrato y está la insubsistencia. Y cuando estamos en ejecución, pues están las multas, digamos, ¿verdad? Que en principio deberían ir siendo elementos que más bien tiendan a que los oferentes y las empresas pues presenten las cosas cuando tienen que hacerlo. Así como que tener algo, digamos, o modificar el pliego para que sea, digamos, como que no suceda esas cosas, me parece complicado. Ahora, lo que sí es cierto es que entre más sencillo, entre menos requisitos y papeleos y solo lo realmente importante se pida, eso entonces sí va a generar, creo yo, que los oferentes entreguen información en los momentos, digamos, oportunos, ¿verdad? Pero si yo hay una licitación donde yo pido 200 documentos, ¿verdad? Y muy probablemente las empresas van a entregar, no sé, 150 y van a quedar 50 ahí pendientes y que después los mandan y que si no los mandan y que si yo los quería para verlos nada más porque no los estoy evaluando. Entonces yo creo que si seguimos algunas de esas buenas prácticas que les comenté, pues se puede evitar, digamos, este tipo de cosas. Gracias, don Jorge. La siguiente consulta dice, entonces, con base en su experiencia, lo más recomendable respecto de la experiencia de los oferentes se debería respaldar dicha experiencia mediante documento emitido por el colegio correspondiente en lugar de contratante o dueño. Sí, sí, digamos, nosotros lo hemos hecho y lo hemos diferenciado es para proyectos privados, es con el colegio. Para proyectos públicos, sí permitimos una constancia del ente público, porque digamos, yo parto del hecho, ¿verdad? De que digamos, si Silvia tiene una empresa de construcción que le desarrolló un proyecto al ICE y me trae una certificación del ICE, el ICE no va a mentir ni le va a ayudar a Silvia a decirle, mira, te voy a poner que son 100,000 metros cuadrados cuando en realidad el proyecto eran 80,000, ¿verdad? No, yo parto del hecho de que el ICE me va a indicar claramente fue en esta licitación para este proyecto con tantos metros y es cierto, la empresa hizo eso. Entonces, podríamos haber definido que todo, tanto privado como público, fuera con el CEFIA. Sí, digamos, se podría haber definido, pero lo hemos dejado un poquito abierto a que cuando es con instituciones públicas pueda venir, digamos, una certificación de la autoridad correspondiente, ¿verdad? No es como que cualquier funcionario público hace la certificación, ¿verdad? Sino que debería ser, pues, digamos, de la jefatura del área que desarrolló el proyecto, por ejemplo. Pero para empresas públicas o instituciones públicas, para lo que es proyectos de privados, exigimos solo lo del CEFIA. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se debe proceder cuando las ofertas son mayores a la estimación de la obra? Solo 2 empresas participaron y ambas calcularon más alto el monto. ¿Qué se debe hacer para lograr hacer la contratación? Bueno, primero, digamos, lo más importante es partir de una estimación de la administración que sea lógica y razonable, ¿verdad? Si yo hice una estimación, pero que lo diga así, digamos, ahí, sin ningún tipo de análisis, y dije, yo creo que ese proyecto cuesta, no sé, 50 millones de pesos, ¿verdad? No tengo que extrañarme cuando vengan ofertas en 70, 80, 90 millones de pesos. Pero si yo hice un trabajo concienzudo, técnico, donde yo dije, vea, para mí este proyecto, por estas características, tiene esta estimación de área, tiene estos planos, no sé, cómo se haya calculado, hice este presupuesto estimado o detallado y yo creo que incluía estos aspectos y esta es mi estimación de costo. Digamos que las empresas, las ofertas que yo reciba, en general deberían andar valores muy similares, digamos, a mi estimación de costos, a donde yo pueda fácilmente con un criterio técnico definir si esa oferta es razonable o no. Nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, yo les ponía a ustedes tener metodologías estandarizadas. Entonces, nosotros tenemos una metodología a donde calculamos esa estimación de precio
y le aplicamos una banda que nosotros le llamamos la banda de razonabilidad. Entonces decimos, bueno, por poner un ejemplo, mi estimación es 50 millones de pesos, pero si yo tengo ofertas entre 55 y 40, por decir un número, yo considero que esas ofertas son razonables porque es una diferencia razonable, digamos, para este tipo de proyectos. Entonces, si mis ofertas están, aunque sea mayor a mi estimación, pero están dentro de esa banda de razonabilidad, entonces yo digo son razonables, ya sí está establecido en la metodología. Si están por encima de la razonabilidad, entonces yo tengo que indagar con las empresas, ¿verdad? Yo tengo que indagar con las empresas y ver por qué están por encima. Y también tengo que hacer un insight, como dicen, ¿verdad? O sea, un análisis a lo interno a ver si mi estimación estuvo correcta. O si mi estimación, o si yo tuve algún error y yo dije, pucha, vieras que durante el proceso de licitación yo les pedí a ellos que cambiaran el tipo de cemento, digamos, que tenían que usar y ya no les permití X cemento, sino este otro. Y eso aumenta el costo de la oferta y yo no lo contabilicé en mi estimación. Ah, entonces yo tengo que decir, vea, además yo tengo que actualizar mi estimación por ese tipo de situaciones, a ver si dentro de la banda me da. Si la oferta, el oferente me logra justificar que aunque él esté por encima, ya cuando yo dije, no, vea, esta es mi estimación, está bien, yo contabilicé todo. Si él no me logra justificar por qué está por encima, ¿verdad? Pues yo no puedo, digamos, no puedo decir que es un precio razonable, tendría que decir que es un precio excesivo y esos son los riesgos de cualquier licitación, ¿verdad? Obviamente uno quisiera poder que todas las licitaciones lleguen a su final feliz, que es contratar una empresa y que la empresa de verdad le haga el proyecto y todo salga bien. Pero digamos, también hay que analizar qué pasa. Por ejemplo, si usted tiene una estimación y le presentaron 6 ofertas y todas están por encima de lo que usted puso y están muy similares entre ellas, y eso es lo que le dice a usted es que hay algo raro en su estimación, porque el mercado lo que le está diciendo, porque uno parte del principio de la buena fe, que no hay colusión, digamos, entre las empresas, ¿verdad? Y uno parte de ese principio y uno dice, qué raro, todas andan, digamos, por encima o todas andan por debajo. ¿Por qué yo ando tan diferente a ellas? Pero si usted tiene, digamos, diferentes, ¿verdad? Unas más arriba, unas más abajo, unas dentro de los precios razonables, entonces ya usted dice, bueno, eso es parte también del comportamiento de las ofertas. Y si hay una que no le logra justificar, digamos, por qué su precio más alto es razonable, pues uno tendrá que declararla excesiva. Gracias, don Jorge. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el modelo más adecuado en obra pública para definir qué es un precio excesivo o ruinoso? Bueno, ya digamos, parte de lo que respondí ahora, yo creo que contesta eso. No podría yo decir que hay un modelo más adecuado, no. Yo les comenté que usamos nosotros en la caja, ¿verdad? Que está establecido así por metodología, que nos ha funcionado, digamos, y que así está establecido. No podría decir si todo siempre está sujeto a mejora, uno puede, digamos, mejorar los procesos y todo, pero sí considero que ese modelo nos ha servido, que básicamente es hacer una estimación del costo, ¿verdad? Con base en una serie de parámetros y requerimientos. Es un documento extenso, digamos, no es algo que uno hace en una tarde, digamos, ¿verdad? Sino que lleva su trabajo técnico, la estimación del costo, luego definir, digamos, un rango de precios, digamos, ¿verdad? Un rango de razonabilidad, y las ofertas que están ahí se consideran razonables y las que están por encima o por abajo se indaga con el oferente y si las justificaciones son válidas, se pueden declarar razonables y si no son válidas, se declaran excesivas o ruinosas. Eso es así, a grosso modo, la metodología que nosotros tenemos que nos ha funcionado. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice que es de Joan Alberto Chávez. Con respecto a los profesionales que participarían en la ejecución de obra, ¿cómo podemos establecer este punto desde el pliego de condiciones y con qué fundamento legal? Bueno, nosotros, vamos a ver, la ley, ¿verdad? Y el reglamento lo que establecen es que hay que pedir una lista referencial de profesionales, ¿verdad? Para nosotros, esa lista referencial no es de valoración o de admisibilidad, digamos, de la oferta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros pedimos esa lista referencial y tenemos un documento en el cual establecemos cuáles son esos requisitos técnicos, ¿verdad? Que debe cumplir y le decimos al oferente, le decimos, vea, cuando se dé la ejecución, usted me tiene que presentar estos profesionales con estos requerimientos.
y se los voy a revisar en ese momento. Y entonces, así desde el pliego de condiciones lo planteamos, no lo revisamos en el pliego, en la oferta, digamos, ¿verdad? Y lo revisamos ya cuando estamos en el proceso de ejecución, y el fundamento legal es ese que les mencionaba, ¿verdad? Que la lista es referencial, lo que se solicita en la ley. Muy bien, muchas gracias. Gabriela Gutiérrez lo saluda a don Jorge y dice lo siguiente. Usted indicó que se establece por lo general 100% precio o en algunos casos 70% precio más experiencia como de factores de evaluación. ¿Sabe usted si aparte de esos factores incluyan criterios de compra pública estratégica tal y como lo dispone el artículo 21 de la Ley General de Contratación Pública? Esto por el tema de fomentar la participación de las pymes. Gracias. Sí, sí, bueno, digamos, yo les mencionaba que en general, digamos, nosotros, nuestras licitaciones de obra pública son 100% precio. La caja sí establece que mínimo 70% precio y el 30% restante puede ser cualquier factor. No tiene que ser solo experiencia, puede ser plazo, pueden ser otros aspectos, digamos, que se quieran evaluar. Digamos, en los proyectos específicos de obra pública que nosotros desarrollamos, que son proyectos, digamos, grandes, como con un monto bastante alto, la participación de pymes no es, digamos, o sea, no van enfocadas, digamos, a una pymes porque precisamente los requerimientos que se tienen son de empresas, digamos, ya con un nivel, digamos, de músculo y digamos, de aparato administrativo inclusive, que no da, digamos, como para una pyme, ¿verdad? Entonces no se incluyen en ese caso. Y el tema de otros factores de compra pública estratégica, digamos, sé que se incluyen aspectos de esos por ejemplo, en compra de medicamentos, ¿verdad? O insumos en la parte médica, que esos no los desarrollamos nosotros, los desarrolla otra gerencia en la caja, pero nosotros personalmente, digamos, son esos factores los que usualmente utilizamos para las licitaciones de obra. Muchísimas gracias. Digamos, don nosotros, Jorge. por ejemplo, digamos, nuestras licitaciones de obra en general son proyectos, digamos, que superan los 10 millones de dólares, digamos, en general, ¿verdad? Entonces, ya, digamos, cuando son proyectos, digamos, de ese nivel, ya sí, digamos, lo que yo les decía, ¿verdad? Ya una pyme, digamos, como que no corresponde, digamos, a un tipo de empresa, digamos, que vaya a poder desarrollar un proyecto de ese tipo. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mari Navarro. Dice, ¿podría aclarar más la diferencia entre suma alzada y llave en mano? Sí, son dos cosas totalmente diferentes, porque la suma alzada es un mecanismo de cotización y llave en mano es un tipo de contrato. O sea, son dos cosas, como decir el agua y el aceite. Usted puede tener un proyecto llave en mano que lo coticen a suma alzada, o puede tener un proyecto de suma alzada que sea de llave en mano, ¿verdad? Pero también hay suma alzada que es solo construcción o diseño de construcción. Entonces una es la modalidad de cotización, o sea, cómo me van a cobrar a mí el proyecto, y la otra es cómo va a ser la ejecución y el desarrollo de ese proyecto. Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias por esa aclaración. Llegamos por cuestiones de tiempo hasta aquí con las consultas que le han venido realizando a don Jorge. Don Jorge, muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento suyo tan interesante. Sé que la gente ha estado muy contenta de haber escuchado sus experiencias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar, y muchas gracias a todos los que se conectaron por oírme ahí por tanto tiempo. Igual ahí estaba mi correo, ¿verdad? Por si alguno se le quedó alguna pregunta o quiere ver algo, entonces con mucho gusto me pueden escribir. Muy bien, muchísimas gracias. Recordarles que la grabación de este evento se sube al canal de YouTube del Ministerio de Hacienda y también a la página web del Ministerio de Hacienda. Y entonces ahí van a encontrar el correo electrónico de don Jorge por si, como él acaba de mencionar, quieren enviarle alguna consulta. Hablando de las grabaciones, quiero recordarles cómo llegan dentro de la página web del Ministerio de Hacienda al espacio donde están todas enlistadas. Ingresan a www.hacienda.go.cr, van hacia abajo en la página web y van a encontrar
un espacio que dice ver más, específico de contratación pública. Ahí ingresan a capacitación, gestión del conocimiento y van a encontrarse los años por el que tenemos ordenados los webinars. Ingresan, por ejemplo, al del 2025 y ahí se van a encontrar la lista de todos los webinars, donde está el enlace para la grabación, la fecha, el nombre del webinar y si hay materiales adicionales como las presentaciones que utilizan las personas que expusieron, también los van a encontrar ahí para que puedan descargarlos para consulta. Nuevamente darles las gracias por habernos acompañado esta mañana y desde ya les invitamos al siguiente webinar que tenemos programado para ustedes. Muchísimas gracias y muy buen día.